vamos hoy día a hacer un viaje a un país magnífico. Yo vengo específicamente, nuevamente, llegando de vuelta de Escocia, que es uno de los lugares y probablemente, digo de los, porque habría dicho siempre que era mi lugar favorito en el mundo, pero creo que hoy día le está haciendo mucha collera a Irlanda, porque está realmente magnífico. Irlanda siempre fue lindo, pero era como bajar el nivel, digamos, en relación a lo que era el Reino Unido, porque era un país mucho más pobre, pero hoy día Irlanda está pujante, ha duplicado el PIB del Reino Unido y se nota mucho. O sea, por lo tanto, eh, está bello, más lindo que siempre, y por lo tanto está haciendo collera. Pero en rigor a mí lo que me gusta son las Islas Británicas. Y Escocia es muy particular, es más, este mundo que está dentro de la isla grande, pero que uno pasa hacia el norte y entra como algo diferente, que en principio no se nota porque uno va en la carretera y de pronto aparece este letrero que dice bienvenido a Escocia, pero básicamente todo sigue igual porque uno pasa a lo que se llaman las tierras bajas. Escocia es tan lindo como Irlanda, pero es mucho más escénico, es mucho más dramático. Y particularmente lo que nosotros tenemos en la mente de Escocia es esto, estas, digamos, montañas, que sí pueden llamarse montañas, porque los británicos llaman montaña a la zona del Lake District en la Cambria, que lo llaman, ellos hablan de The Mountain, y uno las mira y para nosotros, los chilenos, es como un cerrito, po. Pero en Escocia sí es montañoso, se puede ver, el Ben Nevis tiene al menos una altura interesante, que es la montaña más grande, pero toda esta zona de lo que generalmente nosotros hablamos los Highlands, del mundo de las islas, de las Hébridas, básicamente, es un mundo que está lleno de loch. Aquí vemos en el fondo los loch son los lagos, y los Ben, que son estos cerros que están acompañando. Pastos verdes, sí, pero en junio el milagro de las heather, que son estas éricas que florecen, y a este paisaje, que claro, uno podría decir equivalente en muchos sentidos a nuestras torres del Paine, pero con más agua. Aquí la verdad es que el agua es algo que cuando te dicen que el mundo va a pelear las próximas guerras por el agua, y que lo que va a escasear en el mundo es el agua, uno dice, bueno, de todas partes, pero en Escocia sobre el agua. Entonces, esto es desde la isla Skye, la mirada desde el Old Man Store. Ahora subimos al Old Man Store, siempre había sido mi sueño subir, y la verdad es que las vistas desde arriba valen totalmente la pena. Pero esto es lo que nosotros tenemos, que claro, por eso digo que se parece, a ver, la zona de la 11ª y 12ª región en Chile tiene unos paisajes asombroso, Cerro Castillo, una cosa magnífica, las Torres del Paine es magnífico, pero eso habría que sumarle algunas otras cosas que se parecen en paisajes, se parecen en el viento, como pueden ver aquí, ven una cantidad de viento. Ahora estuvimos de polera sin manga, o sea, nos tocó un clima, nunca me había tocado, yo he estado por lo menos 8 veces en Escocia, y de verdad esta es la primera vez en la vida que me saco un chaleco, o sea, nunca antes pensé. Pero claro, verde, intenso, pero además podríamos decir, pensemos en las Torres del Paine, se parece, sí, pero aquí hay castillo. ¿Ya? Y por lo tanto, a este paisaje, súmenle esto escénico, este es Eliandonan, probablemente el castillo más escénico de Escocia, pero está lleno de castillos, algunos completos, algunos fragmentarios, algunos enchulados en el tiempo, algunos que son incluso, podríamos decir, de lo que es el movimiento romántico, neogótico, que se aparecen, pero que completan este paisaje. Otros que son ruinas y que son ruinas magníficas, este es Dunatar, que realmente es una cosa extraordinaria. Donde además, entre medio del paisaje, se ve esta civilización, que eso es lo que nosotros básicamente no vemos, y los pueblos alrededor, podríamos decir, son pueblos bonitos, donde todo está relativamente ordenado. ¿Ya? Además, a esto súmenle las playas blancas que parecen del Caribe, pero la verdad es que el agua no es del Caribe, pero ojo, es más caliente que en Chile. ¿Ya? Eso hay que decirlo. Ahora no me baño ni llorando, ni en Chile ni ahí. Así que, pero además de todo esto que evidentemente atrae, esta naturaleza, esta historia, estos castillos, básicamente, una cultura, un algo que es una marca a Escocia. Uno llega a Escocia y comienza a escuchar, y al paisaje le vienen las gaitas.
¿ya? Y por lo tanto, además, esta tradición de los tartans, de la vestimenta, que uno se lo encuentra en la calle, por todas partes, que además están todas estas festividades que se han convertido en tradición, las fiestas que además son estos juegos que son tradicionales, ¿no es cierto? Que, ojo, no son muy distintos a los juegos tradicionales que tenemos nosotros, solo que esta gente está un poco más vestida que nosotros, bailes que básicamente tienen que ver con este mundo gaélico, que han creado una marca, o sea, casarse en Escocia no es cualquier cosa, o sea, aquí en el fondo se arriendan montones de estas casonas, donde además todos se visten con el tartan, que hace que esto sea un espectáculo, una experiencia escocesa que no se puede completar, como yo siempre digo, si no hay whisky. ¿Ya? El whisky completa Escocia, ahí viene la gran disputa, si el aquavite, como se llamaba, fue inventado en Irlanda o en Escocia. Si vas a Irlanda te van a decir que son ellos. Si vas a Escocia te van a decir que son ellos. ¿Ya? Ahora, para efectos prácticos va a surgir el whisky desde los monasterios y por lo tanto probablemente esto está unido en muchos aspectos, pero además el proceso de cómo hacen el whisky en Irlanda y en Escocia no es igual. ¿Ya? Y no es tampoco igual con el whisky americano, bourbon, son distintos, de hecho unos son de cebada, los otros son de maíz, pero en el caso del de irlandés con el escocés, el irlandés tiene tres destilados. Entonces, aunque tiene la misma cantidad de alcohol, de grado alcohólico, se siente mucho más suave de tragar. Sin duda se siente mucho más suave. ¿Ya? Mientras que el escocés tiene dos destilados. Y obviamente que aquí en Escocia sí lo que hay es distintos tipos de whisky, o sea, la cantidad de destilerías en Escocia es una cosa impresionante. En la isla más pequeña, si uno va a la isla de Arran, a la isla de Mull, uno se encuentra con destilerías, pero los tipos de whisky son distintos, por lo tanto, lo que es la zona del Speyside, lo que es la zona de la isla, producen whiskies que son de sabores distintos. ¿Ya? Unos son ahumados, ya abiertamente ahumados, otros son más dulzones, en fin. Entonces, es un mundo. Lo que quiero plantear es que el whisky es parte de este ritual y es un ritual que además, ojo, como dirían los escoceses, el whisky no se toma con hielo. Tampoco, en el fondo, porque aquí uno le echan inmediatamente hielo y obviamente que no se le echa ninguna otra cosa. Una whisky cola es un crimen. ¿Ya? Bueno, depende del whisky, por supuesto. Pero el whisky se toma solo y a temperatura ambiente. Bueno, a esta aguavita que completa, podríamos decir, las gaitas, los juegos, los tartans, los whisky, las vaquitas, ¿ya? Y tenemos lo que yo llamo la marca Escocia, que es una marca que se vende muy bien, que se ha empaquetado muy bien, pero es una marca que se va a crear en el tiempo y en particular, vamos a decir, es una invención del siglo XIX, que va a gestar tan bien que en la cultura popular hoy día y específicamente la serie Outlander ha vuelto a Escocia algo popular. Escocia es un lugar que recibe mucho turismo, pero era un turismo acotado. ¿Ya? Escocia tiene 5 millones de habitantes, muy poco. Piensen ustedes que Escocia tiene menos habitantes que Chile. ¿Ya? O sea, pensamos que las ciudades son de miles de habitantes, no tienen millones, y por lo tanto son ciudades pequeñas, y en este territorio que es bastante extenso, 5 millones hace que la densidad sea muy, muy baja. Pero siempre hubo turismo, un turismo que es distinto al turismo europeo. Aquí no llegan los buses con chinos, por lo tanto hace que sea muy agradable hacer turismo en Escocia. Pero sí, el volumen de gente, sobre todo en verano y específicamente en agosto, en relación con el Festival de Edimburgo, llega demasiada gente. O sea, yo prefiero ir en septiembre, incluso en octubre, o bien en finales de mayo, comienzos de junio, y no julio y septiembre. Comienzos de junio es muy bueno porque hay posibilidad de ver la floración de las heather, que es una cosa extraordinaria. Una tierra que muchos dijeron o han planteado independentista, lo que no es tan así. Este también es una construcción de un relato que básicamente hay que comprender la historia para entender que esto es una ficción, en el sentido de que sí, hay independentistas, pero la unión política entre Inglaterra y Escocia es una petición abierta de Escocia. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí vienen todos los referéndums, ya que se han dado varios, todos los referéndums se han perdido, hay de los dos tipos, digamos, de pulsiones, y sin duda
es poco sensato pensar en una independencia de Escocia, porque con esa cantidad de habitantes y con ese clima, y básicamente pensando en las competitividades hoy día, les conviene sin duda ser parte del Reino Unido. Entonces, efectivamente sí hay un nacionalismo importante, porque el relato en torno al nacionalismo va a ser algo que se va a tejer en el tiempo, desde el siglo XIX, con mucha fuerza y por razones históricas, y que eso es lo que vamos a recorrer hoy día. Orgulloso de su independencia, y ahí está Robert de Bruce, que evidentemente vamos a ver cómo esta independencia pura dura poco tiempo, y finalmente es Escocia la que toma a Inglaterra y no al revés, ¿ya? Y es Escocia la que le pide a Inglaterra la unión política. Hoy día algunos voces bastante insensatas hablan de la unión de los pueblos celtas, lo que es ridículo porque aquí nunca hubo una historia común, es una lengua franca, de comercio, más que una historia cultural común. Comparten idioma, el gaélico es digamos, lo que hace que este mundo sea unido, pero son historias totalmente distintas y separadas. Así que, bueno, un poco para recorrer esta historia, voy a partir planteando que, bueno, Escocia tiene una historia de larga, larga data. Entonces, nosotros podemos hablar de hecho, de los vestigios monumentales más antiguos de Europa, específicamente los vestigios monumentales de la era de piedra, un porcentaje altísimo y muy importante están en Escocia. ¿Ya? Y por lo tanto, podríamos pensar que después de los deshielos, esto que era una masa unida, se va a separar, porque uno encuentra en los archipiélagos del norte, del Mar del Norte, tanto en las Orkney como en las Shetland, vestigios monumentales que uno dice, bueno, ¿y cómo llegaron ahí? Bueno, llegaron ahí porque eso estuvo junto con el hielo en algún minuto, y cuando comienzan los deshielos, comienzan a emigrar. Pero en rigor, hoy día las teorías plantean que venían de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como habían sido las teorías anteriores. Entonces, en las Orkney, por ejemplo, hay un poco para que se hagan la idea, o sea, la parte superior, 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 porque aquí termina Escocia, y en el lado del Mar del Norte hay dos archipiélagos, las Orcadas y las Shetland. ¿Ya? Estas son las Shetland del norte. Y que además se parecen bastante a las Shetland del sur, eso es lo que hablábamos de ese parecido de los paisajes. Bueno, aquí en las Orkney está, por ejemplo, esta aldea de la Edad de Piedra que se llama Skarabrae, que muestra además cómo el hombre ha sido inteligente siempre, porque en las Orkney no hay árboles. Es una isla con mucho viento, y por lo tanto lo que hay es pasto, pero no hay árboles que aguanten. Los únicos árboles que hay en las Orkney están en la capital, en Kirkwall, y están al lado de la iglesia San Magnusson, porque el obispo los plantó y se esmeró, porque en rigor es el viento lo bota todo lo que no se pueden afirmar las raíces. Entonces, como esta gente era muy inteligente, va a hacer estas casas en estos hoyos, como estos hoyos en el suelo que parecen prácticamente una aldea de hobbit, pero estamos hablando que este es un vestigio anterior a las pirámides de Egipto. O sea, en Escocia nos encontramos con vestigios tremendamente importantes de la prehistoria. ¿Ya? Gente, obviamente, hablamos de prehistoria porque no escribían ni leían, por supuesto. ¿Ya? En la Shetland, por ejemplo, bueno, en las Orkney también hay estos broj. Este es el más monumental, más completo, el Broj of Musa, que está en la Shetland. Esto es podríamos decir, un prototipo anterior a lo que podría ser un castelo en el sentido de la defensa. Esto es un lugar que tiene albergue para albergar a un pueblo por dentro, para poder encerrarse y poder resistir un asedio. Por eso digo que es una especie de castillo, un mazacote amurallado, pero que tiene para dormir, para vivir. En el fondo es un lugar para encerrarse, que no tiene una puerta baja, sino que tiene una puerta alta, muy similar a lo que se va a encontrar después en las culturas para adelante. O sea, pensemos que los monjes posteriormente, en el siglo VI, hacen estas torretas que ponen la puerta alta y se suben por una escalera que luego retiran con la mano, y por lo tanto el que asedia no puede atacar. Lo mismo que hacían, ojo, mucho tiempo después, las torres de las pugnas familiares en las ciudades italianas. Entonces, ahí uno se da cuenta que la lógica humana es similar. Nos encontramos además con muchas tumbas de paso, que lo que demuestra que en estas tierras había culturas jerarquizadas, porque las tumbas comienzan siempre, si uno va viendo, podríamos decir,
sociológicamente comienzan en la mayoría de estas culturas que son primero cazadores-recolectores, siendo tumbas comunes. La mayoría de los menires, cuando han excavado, se han encontrado con varios, digamos, con varios muertos, por lo tanto es una tumba común. Y esas tumbas comunes, en la medida que se va sofisticando y se va jerarquizando y va cambiando de, podríamos decir, de una sociedad de cazadores-recolectores a una sociedad que se sedentariza y comienza a practicar la agricultura, se cambia del culto lunar al culto solar y también comienza a jerarquizarse esa sociedad y eso permite que aparezcan las famosas tumbas de paso. Todas las islas británicas están llenas de tumbas de paso, que son estos túmulos, que en rigor son menires, o sea, son igual que los dólmenes, podríamos decir, menires con techo, ¿ya? Pero que estos dólmenes se tapan y se construye un cerro, ¿ya? Pero es una tumba individual, lo que demuestra que estamos hablando de un lugar donde habían culturas que celebraban la vida, porque solo quien cree en la vida después de la vida y celebra la vida, honra la muerte, ¿ya? Y por lo tanto, de esto está lleno en todas las islas británicas. Escocia no queda fuera de esto. Hay distintos lugares, sobre todo en la parte alta de las islas, donde hay mejores vestigios. Hay muchos círculos solares del tipo de Stonehenge, menos monumentales que Stonehenge, pero estamos hablando de círculos que son hasta 3000 años anteriores a Stonehenge. Por lo tanto, de un valor diferente. Por supuesto que Stonehenge sigue siendo el más monumental, pero en las mismas Orkney nos encontramos con el círculo Stannis, luego este como puente que une, porque esta isla está lleno de entradas de agua. Este es el lugar donde se peleó la batalla de Jutlandia en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, aparte del interés prehistórico, estas islas tienen muchos buques hundidos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Pero además, como en la Primera Guerra Mundial se peleó la batalla de Jutlandia aquí, Winston Churchill hizo construir unos puentes, podríamos decir, con unos cuadrados de concreto para evitar que los buques pudiesen pasar por ahí. Entonces, tiene estos ojos de agua que acompañan este interés de la Segunda Guerra Mundial, que hay varias cosas más que son tremendamente interesantes, y este mundo de piedra. Entonces está el círculo Stanley, está este puente, y al otro lado de esta pequeña, digamos que es como un puente, pero es natural, que era un centro, hoy día hay una excavación arqueológica importante ahí, hay otro círculo que se llama Brogar. Entonces son dos círculos de piedra de culto solar con un centro religioso que estaba en el centro, que no queda nada, pero hay excavaciones, digamos, arqueológicas ahí. Bueno, las piedras se pueden tocar a diferencia de las piedras que uno ve en Stonehenge. Stonehenge hace años atrás se podían tocar, yo tengo fotos en Stonehenge con las piedras, pero después las fueron acordonando y en la medida en que se fue popularizando y básicamente se fue generando una moda por lo gaélico, por el Celtic Revival, por el neopaganismo, hoy día un centro que recibe demasiada gente y por lo tanto se las puede ver de lejos. Aquí no, aquí se puede ver de cerca, si habría sido el centro que estaba entre medio, el religioso, y al otro lado está las piedras de Brogar. En las Hebrias Altas, en la zona de las islas Lewis y Harris, que es una sola isla, también hay un círculo de piedra que probablemente es el más escénico, es precioso, 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 el más lindo, que se llaman las piedras de Callanash. En el viaje que vamos a hacer el próximo año, voy a incluir las Hebrias Altas y la Lewis y la Harris y por lo tanto vamos a ir a Callanash nuevamente. Yo también fui hace años atrás a las piedras Callanash. Y obviamente que estos son la misma cultura que posteriormente va a viajar al sur y que se va a instalar en Stonehenge. Stonehenge es el más monumental, pero es muy posterior en relación a lo que le estaba mencionando. La historia de la isla británica es una historia de invasiones y obviamente que los primeros en invadir la isla británica van a ser precisamente los romanos. Estas islas estaban habitadas por pueblos celtas que tenían un sustrato común lingüístico, pero que no eran pueblos unitarios, no había un rey de los Britons, ni un rey de los Scots, ni un rey de los Pictos, sino que eran tribus donde el jefe era el mejor guerrero y peleaban entre ellos mismos, ¿ya? Entonces, a este mundo van a llegar los romanos, las invasiones romanas
van a venir específicamente con Claudio, aunque se intentó desde antes con César, que no lo concretó. Pero los romanos van a avanzar romanamente, construyendo ciudades, fundando ciudades, construyendo caminos, y cuando llegan a Escocia, no les va a ir bien. Ahí el gobernador de Britania, Britania lo van a llamar los romanos porque era la tierra de los Britons y por lo tanto Britania. ¿Ya? Los romanos van a llamar Escocia Caledonia. Y a Caledonia no va a llegar la romanización. Es cierto que en las tierras bajas hoy día de Escocia, que era parte de Northumbria, porque ahí el límite básicamente llegaba hasta la zona de Edimburgo, sí va a haber algo de romanización, pero en rigor los romanos no les va a ir bien, van a perder, según Tácito, en la batalla de Mons Graupius, en contra de un líder que el propio Tácito nos dice que se llamaba Calgacus. Tácito cuenta una historia increíble, cuenta que básicamente los romanos avanzaron, Agrícola estaba emparentado con Tácito, era el suegro, por lo tanto difícilmente Tácito iba a decir que lo hizo pésimo. No, va a decir que fueron muy valientes, que lo hicieron muy bien, pero que se enfrentaron a un enemigo singular y este enemigo habría hablado a sus huestes y les habría hecho una arenga, que nos dice Tácito qué es lo que hizo Calgaco. Yo siempre me río porque eso es imposible. O sea, no es imposible que haya hablado, probablemente habló, si es que existió. Ese es mi gran punto. Pero si existió y habló en lo que hablaban los pictos y los romanos no entendían ese lenguaje, por lo tanto el discurso que Tácito establece como el inicio de esta historia de Escocia, que ojo, los escoceses también lo toman, porque este discurso de nosotros vamos a luchar por la libertad, este discurso como que va de la línea de William Wallace, ya lo ponen en la boca de Calgacus y eso lo hizo Tácito. Pero le fue mal a los romanos y por lo tanto los romanos van a construir el muro de Adriano, que era un muro de costa a costa, que va a ir literalmente hoy día desde Newcastle en el fondo en el Mar del Norte hasta en el fondo Carlisle en el Mar de Irlanda. ¿Ya? Pero y obviamente que tiene este muro que va de lado a lado, tiene torretas y que esto impide que haya migración, por una parte, pero por otra parte obliga a pagar los impuestos para mantener el comercio. Todavía vemos ese muro que está presente y los pueblos que viven en el norte, los salvajes del norte, son los llamados pictos. ¿Por qué los llamaban pictos? Hoy día las teorías plantean porque estaban tatuados, pero en realidad no tenemos muy claro. Ahora, hay que comprender que a la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, a la pérdida de las provincias occidentales del Imperio Romano, porque el Imperio Romano en rigor va a seguir existiendo en el Imperio Bizantino, en lo que vamos a llamar Imperio Bizantino por 1000 años más, pero cuando caen estas provincias occidentales también retiran las tropas romanas de Roma y sobre las provincias occidentales van a caer grupos principalmente, podríamos decir, germanos. Sobre las Islas Británicas van a caer grupos que vienen desde la península de Jutlandia, específicamente los anglos, los jutos y los sajones. Hay que comprender que mientras todo esto pasaba y se asentaban lo que van a ser los reinos anglosajones, que van a ir construyendo la historia futura de Inglaterra, porque todavía no podemos hablar de Inglaterra porque hay muchos reinos. Inglaterra es un proceso durante el reinado, durante el periodo de los reinos anglosajones, se va a ir consolidando el reino de Wessex y ese va a ir de alguna manera incorporando el reino del centro de Mercia y posteriormente ya vamos a hablar de Northumbria. Los romanos no llegaron a Escocia porque no pudieron y no quisieron ir a Irlanda. Pero en Irlanda va a producirse, o sea, Irlanda no va a ser romanizada, hay que entender que cuando caen las provincias occidentales del imperio, el imperio romano cuando cae era un imperio cristiano, por lo tanto hay que entender que ese imperio tardío, que podríamos decir era un cristianismo temprano, Inglaterra, Gales eran romanas, por lo tanto el cristianismo va a entrar desde muy temprano también ahí. Ahora, Irlanda no. Irlanda no va a ser cristiana, sin embargo, hay una figura que es Patricio, que era un galés que va a ser tomado como esclavo. Él va a vivir en Irlanda, va a escaparse, después se va a hacer, en el fondo, miembro de la iglesia, va a decidir volver a Irlanda y llevar el cristianismo, o sea, su misión. Y Patricio va a cristianizar Irlanda y va a crear además el sistema que nosotros entendemos como monacato.
no lo consideramos el padre del monacato occidental porque es San Benito de Nurcia el que le da una regla unitaria y podemos hablar del monacato como sistema. Aquí podemos hablar de monasterios distintos, con distintas reglas cada uno. Pero dentro de los seguidores de Patricio está la figura fundamental para Escocia, que es San Columba. San Columba va a ser quien se va a instalar desde, podríamos decir, Irlanda del Norte por las islas, se va a ir a una isla pequeña que está frente a la isla de Mull, eso está frente a la zona de Argyll en Escocia, cerca de Oban, podríamos decir. Eh, Ahí se va a instalar San Columba. Y San Columba va a tener misioneros que van a ir con él, ellos van a escribir ahí el famoso libro de Kells, ya, o sea, va a ser un lugar tremendamente importante. Esto es Iona, digamos que es una isla muy pequeñita que hoy día tiene un monasterio que por supuesto que no es de la época temprana, todavía le queda, hay algunas construcciones y ahí está enterrado también Columba, ¿ya? Es un lugar de peregrinación, un lugar tremendamente importante porque San Columba va a ser tremendamente venerado, ¿ya? Y culturalmente va a ser Iona va a ser un lugar muy importante. Eso es Iona, las playas, como pueden ver, fantástico, y aquí se hace el famoso libro de Kells, porque los monjes que iban con Columba, venían muchos de la zona de Kells, que es una zona en Irlanda donde hay mucha presencia de este cristianismo celta, hay cruces altas, de hecho en la calle uno va por Kells y se encuentra con un museo, se encuentra por ejemplo con una rotonda que tiene una de las cruces altas, uno va a la iglesia de San Columba en Kells y adentro del cementerio hay cruces altas. Las cruces altas son literalmente eh, sermones en piedra. Hay que comprender una cosa que nadie tiene mucho en la retina, pero porque siempre nos han convencido de que a la caída del Imperio Romano hubo oscuridad. Vino la Edad Media y esa gente no pensó. Y nadie pensó, según el relato, hasta Leonardo da Vinci. Ahora, ojo, que esa gente que supuestamente no pensó en la época medieval inventaron las universidades, inventaron el parlamento, pero esa gente no pensaba, construyeron las catedrales, pero obvio, no pensaron. Ahí uno se da cuenta que los relatos son mentiras, son políticos, son ideológicos y no tienen mucho sentido. Pero siempre cuando uno reconoce que la Edad Media fue un periodo de luz, generalmente se habla de la Alta Edad Media, siglo XII, XIII, como el momento de mayor esplendor. Y la Baja Edad Media, desde la caída del Imperio Romano, se habla de época oscura. Y se habla de época oscura particularmente porque hay pocas fuentes escritas. Sin embargo, esa llamada, comilla, época oscura en el continente es una época dorada en Irlanda. En Irlanda sí va a haber una lectoescritura importante, va a haber una acumulación de monasterios por esta acción de San Patricio, que van a ser monjes intelectuales. Es el faro de Europa. Es el lugar, de hecho, si uno piensa en los manuscritos temprano medievales, la proporción más alta de manuscritos temprano medievales es producida en Irlanda. Entonces, Irlanda es un faro de luz y eso explica el por qué muchos incluso iban a Iona. Iona es un lugar remoto, pero digamos, familias importantes de Europa mandaban a sus hijos importantes, pagaban su equivalente a su dote, porque cualquiera que entrara a un monasterio tenía que pagar una dote, así se mantenían los monasterios, eran centros de intelectualidad. Iban a estudiar a Iona. Entonces uno cuesta un poco entender eso. Ahora, Columba de Iona va a avanzar hacia donde está el jefe Picto, importante en la zona de Inverness, y se va a enfrentar al druida de este jefe Picto en una prueba que la fuente, la vida de San Columba lo escribe en el fondo Abdomán. Y Abdomán nos cuenta que se enfrentó al druida en una prueba de fuego, o sea, tuvo que pasar físicamente sobre el fuego, y que Columba pasó la prueba de fuego y que el líder Picto se hizo cristiano. O sea, el cristianismo entra a Escocia por acción de estos monjes irlandeses que son, podríamos decir, cuando pensamos en Irlanda, son gaélicos, los Scots viven en Irlanda, en Escocia vivían, en Caledonia, como lo llamaban los romanos, vivían los pictos, podríamos llamarla Pictland. Entonces ahí está el rey Picto, que era un jefe guerrero, convirtiéndose al cristianismo por la acción de Columba, y Abdomán también nos dice que es el primero en ver el monstruo del lago Ness, ya que obviamente esto es un dibujo de niño posterior, pero este es un dibujo medieval que muestra a Columba viendo el monstruo del lago Ness que está asustando y se está hundiendo un bote a remo en rigor, ¿ya? Pero un poco desde ahí, desde súper temprano, estamos hablando de monjes del siglo VI, ¿ya? Efectivamente está esta leyenda, una leyenda que está presente, Nessie, en forma permanente. El lago Ness es un lago súper largo,
angosto, podría comprarse por río en algún sentido, pero es lago, y muy profundo. ¿Ya? Y eso básicamente permite que la idea de que hay un monstruo en las profundidades desde entonces y hasta hoy día está presente. Entonces, esta es la tierra de los pictos. ¿Ya? Ahora hay que entender que la historia de Escocia también va a ser una historia de invasiones. Vimos que los romanos lo intentaron, que no les fue bien. Estos pictos, de alguna manera, vamos a decir que desde las Hebrides van a empezar a llegar gente desde Irlanda, que van a traer además el cristianismo, pero la historia no se va a completar, sino también hasta, podríamos decir, en el siglo, digamos, octavo, en el año 793, los vikingos van a asaltar la abadía de Lindisfarne. Un poco para entender, San Columba va a convertir a los pictos, la acción de San Columba que lo acompaña San Abdomán y que va a tener otros seguidores como son Adrian, Oswald, van a fundar una abadía en las zonas de Northumbria, las costas inglesas del norte, que se llama Lindisfarne. En esa abadía también se va a producir un manuscrito súper importante que son los Evangelios de Lindisfarne, que es lindo, tan lindo, muy lindo, pero no tan lindo como el libro de Kells. Ahora, en este monasterio está el registro, y no una fuente, sino que varias fuentes, de el primer ataque vikingo. Ahí, según las fuentes, las crónicas propias anglosajonas, el propio Alcuino de York era un intelectual en la corte de Carlomagno, ¿ya? Pero era un intelectual de York, es decir, de Northumbria. Y varios más van a escribir sobre este ataque. Y este ataque fue hecho por Ragnar Lothbrok, y de ahí en adelante los vikingos, después de asaltar Lindisfarne, que ahí vemos cómo se recuerdan los ataques vikingos y destruir, el monasterio está destruido por otras razones posteriormente porque se vuelve a reconstruir, pero entendamos que los monasterios destruidos al sur del muro de Adriano fue Enrique VIII, con la disolución de los monasterios para quedarse con la plata de los monasterios, que eso es lo que hace, se embolsa la plata, porque siempre los temas políticos de supresión, disolución, tienen que ver con plata, no solo de cosas eclesiásticas, de otras cosas también. O sea, si uno piensa en la historia, eso es permanente. Por otro lado, del muro de Adriano para arriba, la destrucción de los monasterios va a ser los seguidores de John Knox, la Reforma, en ambos casos la Reforma, pero John Knox y posteriormente los Covenanters. Y en el sur de Inglaterra, lo que no destruyó, o sea, al sur del muro de Adriano, en Inglaterra, lo que no destruyó Enrique VIII, lo va a terminar de destruir Oliver Cromwell. O sea, las guerras de religión va a dejar todo destruido. Pero obvio, los vikingos durante los asedios, por 200 años, desde el 793, es lo que se denomina la era vikinga. Y estos van a asediar y van a saquear constantemente todos los monasterios, que estaban llenos de monasterios en la costa, porque los monjes eran inteligentes y usaban el mar como carretera. Y por lo tanto, los monasterios estaban a la orilla, y no al interior. Era mucho más fácil moverse por el mar que tener que moverse por tierra, porque moverse por tierra significaba a pata, ¿ya? Y por lo tanto eran muy inteligentes, ¿ya? Y por lo tanto van a ser asediados por los vikingos por 200 años. Aquí Tim Clarkson escribe este libro de lo que hicieron Escocia. Los pictos, obvio, los romanos, porque efectivamente en la parte sur van a llegar romanos, pero después va a haber un intento de los romanos en algún momento de construir un muro más allá de Adriano, que es el muro de Antonino. Ahí hay un enigma de la famosa novena legión que va a penetrar sobre estas tierras y que nunca vuelve, se perdió. Y dicen así como típicas esas cosas, como casi los alienígenas ancestrales los abdujeron, no, se quedaron, se mixturaron, ya. Y después, bueno, los gaélicos son los Scots que vienen de Irlanda, que ya vamos a hablar de cómo llegan, y los vikingos. Entonces, los vikingos van a ser tremendamente importantes porque, de hecho, el gen colorín es un gen vikingo. Y nosotros tenemos la idea de que los escoceses son colorines, que los irlandeses son colorines, y sí, los escoceses y los irlandeses son colorines, específicamente porque los escoceses y los irlandeses, y los ingleses también, porque toda la zona norte de la Northumbria eran vikingos, tienen mucho de vikingo. Ahora, el que va a detener a los vikingos, y aquí hay un momento en que varios reyes, en cada uno de los reinos, va a terminar deteniendo y frenando esta era vikinga. Los vikingos estuvieron a punto de tomarse todo. Es más, se habla de la Great Heathen Army, el gran ejército pagano. Eso es como se traduce.
El reino de Wessex, el que va a detener a los vikingos, es conocido y, es más, se ganó el título de grande, como Alfredo el Grande, Alfred the Great, que va a ser un rey importante, un rey además legislador, un rey que va a fomentar la cultura, que va a fomentar las letras, ¿ya? Un rey súper importante que gobernaba, era el rey de Wessex, y la capital del reino de Wessex era Winchester. ¿Ya? Winchester está muy cerquita de Stonehenge, o sea, está Salisbury, Stonehenge entre medio y Winchester, un poco para que, pero esa era la capital del reino de Wessex. Él va a detener a los vikingos. En la zona de Gales, que también van a ser asediados por los vikingos, el que detiene a los vikingos se conoce como también Rodri el Grande. Rodri el Grande se llama en gaélico Rodri Mauer, ¿ya? Así que es el grande, detiene a los vikingos. En Irlanda, el que detiene a los vikingos es considerado de los primeros reyes de reyes. ¿Ya? Había muchos reyes en Irlanda y había uno que va a ser nombrado rey de reyes y de hecho la figura de Brian Boru es quien detiene a los vikingos, pero además tocaba el arpa se convierte en el símbolo de Irlanda, o sea, son reyes que son reales, pero que hay mucho mito en torno a ellos. Y el que detiene a los vikingos en Escocia es conocido, generalmente en Escocia se habla del primer rey de Escocia y se llama Kenneth MacAlpin, pero no es el primer rey de Escocia porque no existía Escocia. ¿Ya? Y por lo tanto, Kenneth MacAlpin sí va a detener a los vikingos y va a dar, en el fondo, una coherencia. Su hijo va a gobernar, pero va a ser usurpado. Su hijo se llama Aed, va a ser usurpado por un tal Giric, ¿ya? Y por lo tanto Giric se hace del poder y cuando en el fondo se hace del poder, no existe que alguien le quite el poder a otro rey, en el fondo, si tú quieres usurpar a alguien, tienes que matar al rey. Entonces va a terminar muerto Aed, pero sus hijos van a lograr arrancar. Los van a llevar, ayudados, los van a llevar a Irlanda, donde estaba la hermana de Aed, que estaba casada con uno de los reyes de Irlanda, y esos niños se van a criar en Irlanda. Ahora, el gran problema es que cuando uno usurpa a alguien, generalmente los usurpadores buscan matar al rey y a su descendencia, porque si no lo hacen, esos niños pues, eventualmente van a crecer y van a querer recuperar lo propio, y eso es precisamente lo que va a pasar con la historia de Kirik. Y cuando Donald y Constantino, así se llamaban los dos hijos de Aed, vuelven, recuperan el trono, va a gobernar primero Donald, y eran tanto Kenneth MacAlpin como Aed, o sea, como en el fondo Aed, como Giric también, y como Donald, van a ser reyes de Alba. El reino se llamaba el reino de Alba, no se hablaba de Escocia. Pero el que va a gobernar después, que es el hermano chico, que se llama Constantino I, es el primer rey de Escocia. Y es el primer rey de Escocia porque estos príncipes Gael, estos príncipes pictos, podríamos decir, que se van a criar en Irlanda, van a volver gaelizados, van a volver con apoyo del mundo irlandés. En Irlanda existía la tribu de los Scots y por lo tanto va a venir una escocización, podríamos decir, del reino de Alba. Y Constantino I es quien sube a una montaña, se sienta sobre esta piedra que se conocía como la piedra del destino y se autoproclama rey de Escocia. O sea, con Constantino I nace Escocia. Y ahora, este periodo de identidad de Escocia va a coincidir con el periodo también de identidad de Inglaterra. Inglaterra nace en el reino de Wessex, Wessex absorbe los reinos del sur, y cuando decimos los reinos del sur está Essex, Sussex, East Anglia, Cornwall. Posteriormente va a incorporar el reino del centro, que es Mercia, y posteriormente toda la zona del norte, los que eran los reinos de Deria y Bernicia, que se constituyen como lo que se denomina Northumbria, era tierra ocupada por los vikingos. Y por lo tanto, a través de una alianza matrimonial, Athelstan va a terminar incorporando esas tierras del norte y por eso la Sarah Foot hace esa referencia de que Athelstan es el primer rey de Escocia. Ahora, Athelstan, cuando ya constituye y toma el norte, aspira a Escocia y Constantino, Constantino I, cuando arma Escocia, aspira al sur. Y por lo tanto ahí se produce la famosa batalla de Brunanburh, que es una batalla en la que se enfrenta por primera vez Inglaterra contra Escocia, en la que además el rey de Escocia hace algo increíble porque hace una alianza con los vikingos para oponerse al rey de Inglaterra
Esta batalla no la gana nadie y por lo tanto, o bien, como dicen ellos, la ganan todos, porque he visto que siempre consideran que fueron ganador, pero para efectos prácticos, el límite, que era el muro de Adriano, se mantiene. Esta batalla es súper importante porque muestra que el puje no es solo del sur hacia el norte, sino que del norte hacia el sur también. Ahora, los reinos anglosajones van a culminar en el sur, o más bien van a ser absorbidos o van a ser invadidos en el año 1066, cuando muere el último rey anglosajón sin descendencia, después de haber terminado con la era vikinga, porque si bien Alfred the Great podríamos decir, termina con la era vikinga, las incursiones vikingas van a continuar. De hecho, en algún minuto el rey de Noruega y de Dinamarca se convierte también en rey de Inglaterra. Y ahí está la figura de Knut the Great, pero era un vikingo ya no pagano, sino que cristiano. Y por lo tanto, en este momento de invasión vikinga, el rey anglosajón, los hijos en el fondo se van a ir a Normandía, porque el rey anglosajón estaba casado con Emma de Normandía. Esa Emma de Normandía después se va a terminar casando con Knut the Great también. Por lo tanto, una figura importante. Pero eso explica el por qué Guillermo, duque de Normandía, Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, ambicionaba. Normandía es un terreno norte de los hombres del norte, eso es lo que significa. Tierra del Norte, Normandía, de los normandos, los hombres del norte, que eran vikingos, que se habían asentado en el norte de Francia. Y también se habían asentado por lo mismo, porque los vikingos tenían de casero a París y habían saqueado 1000 veces París. Y finalmente Carlos el Simple va a llegar a un acuerdo con un vikingo que lo viene a atacar. Un acuerdo, podríamos decir, de tipo mercenario. Yo te doy tierras, tú te haces cristiano y tú me defiendes de los otros vikingos. Y de esa descendencia, de ese rolo, se va a fundar este ducado de Normandía. Entonces, para la época del 1066, Guillermo era pariente de la corona anglosajona que se va a extinguir porque el último rey anglosajón, Eduardo el Confesor, como dice su epíteto, quería ser cura, no quería ser rey y murió sin descendencia. Y por lo tanto, cuando muere Eduardo el Confesor, el señor anglosajón más importante dice que Eduardo el Confesor cambió de opinión y que decidió nombrarlo a él. Y por lo tanto, se muere Eduardo el Confesor y ese señor más importante, que se llama Harold Godwinson, toma la corona y dice The King is dead y se pone la corona y dice Long live the King. Y en ese minuto, Guillermo, duque de Normandía, decide invadir. Y la verdad es que a Guillermo le va a ir muy bien, va a triunfar. Tuvo mala suerte Harold Godwinson porque fue invadido por el norte por los vikingos, un vikingo que se llama Harald Hardrada lo quiso invadir. Él le va a ganar a Harald Hardrada, que es el último gran vikingo, pero cuando termina de ganarle a los vikingos en el norte, en una batalla que se llama la batalla de Stamford Bridge, va a tener que ir con todas sus tropas hacia el sur para enfrentarse a Guillermo y los van a hacer papa. Entonces, comienza la conquista normanda de Inglaterra. Los normandos van a entrar igual que los políticos. Ellos tomaron el poder y van a sacar de los cargos públicos, obvio, a todos los que estaban y van a poner a los amigos. Eso va a implicar que muchos básicamente van a huir. Además, Guillermo va para legitimarse y mostrarse como gran rey cristiano. La batalla de Hastings se pelea el 14 de octubre del año 1066. Él va a avanzar sobre Londres y el 25 de diciembre se va a coronar rey de Inglaterra en Londinium. Va a cambiar la capital de Winchester a Londinium. O sea, son los normandos los que ponen la capital británica en la ciudad de Londres. Pero parientes de Malcolm, o sea, perdón, parientes de Guillermo, más bien de Eduardo el Confesor, del último anglosajón, van a huir. Y entre ellos va a estar Margarita. Margarita va a llegar a Escocia. Dice la leyenda que tomó una embarcación y que los vientos providencialmente la llevaron y ahí se encontró con el rey Malcolm III, que se enamoró de ella. Estaba casado, sí, él va a mandar a su mujer a un convento, se va a casar con Margarita, pero Margarita va a traer la sofisticación a Escocia, porque ella era una mujer culta, una mujer que sabía leer y escribir, que estaba muy vinculada a las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas no es solo la religión, es la cultura, ¿ya? Y por lo tanto Malcolm III era un hombre que no sabía leer ni escribir, se cuenta que ella le enseñó,
Ella se convierte en Santa Margarita de Escocia porque además era una mujer que ayudaba a las mujeres a parir, ¿ya? Y que va a fomentar la presencia de órdenes militares, o sea, de órdenes religiosas, perdón, en Escocia, lo que va a traer la intelectualidad y van a llegar los monjes, los grises, en el fondo van a llegar todos los monjes, los Blackfriars, los Greyfriars, en el fondo los Whitefriars, en fin, van a llegar en este periodo precisamente a Escocia. Aquí está una representación, por supuesto, del siglo XIX, romanticismo, mostrando que ella le enseña a leer a Malcolm III. Entonces ahí está Santa Margarita, que evidentemente va a ser la promotora de la intelectualidad, de la cristianización, o más bien del puntapié intelectual en esta religión cristiana, porque ya eran cristianos, eran católicos, y digamos que todavía podemos hablar de cristianos y católicos como un sinónimo, porque toda iglesia cristiana es la iglesia católica. Católico significa que la salvación es para todos. ¿Ya? Eso va a cambiar con la reforma, que todavía está a pasos de, todavía no va a llegar. Ahora, ella va a fundar una serie de monasterios y va a promocionar el culto a San Andrés. San Andrés, el patrón de Escocia, que fue crucificado en una cruz en vertical, por eso la bandera de Escocia tiene esta cruz blanca en vertical, que es la cruz de San Andrés. Entonces, ella va junto con su hijo posteriormente, que es David I, van a ser los promotores de la fundación de abadías, partiendo por la abadía de Edimburgo, que es la abadía de Holyrood, y posteriormente la abadía de Jedburgh, la abadía de Melrose y toda la ruta de las abadías que se hace en la parte, en el fondo sur de Escocia. También va a ser la promotora digamos, la peregrinación a San Andrew. San Andrew era el lugar que albergaba supuestamente los huesos de San Andrés Apóstol. O sea, era equivalente literalmente a Santiago de Compostela. Entonces, podemos hablar de esta historia ya de Escocia. Este mapa ya habla de Escocia, ya como tal. Ya estamos hablando del siglo XIII. Ahora, en el siglo XII vamos a tener gobernantes fuertes, y siempre que haya un gobernante fuerte en el vecino, va a haber ambiciones. Un gobernante fuerte en Inglaterra, la dinastía normanda, va a haber los normandos puros son Guillermo I, que es Guillermo el Conquistador, Guillermo II, que es conocido como William Rufus, y posteriormente que William Rufus a todo esto muere, curiosamente, yendo de cacería con su hermano. Qué conveniente, porque después el siguiente va a ser Enrique I, que es digamos, el hermano de William Rufus. O sea, Guillermo el Conquistador y sus dos hijos. Esos son los normandos puros. El problema va a ser que Enrique I va a tener un hijo hombre y una hija mujer, pero ese hijo hombre se va a ahogar en una tragedia, que es la tragedia del barco blanco. Por lo tanto, va a quedar solo una hija mujer. Esta hija mujer, que se llamaba Matilda, se había casado con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y era una mujer muy fuerte, pero después de que queda viuda, por eso se habla de Matilda emperatriz, ella se va a casar con un francés de la familia Plantagenet. Y va a tener varios hijos, pero entre ellos va a tener a Enrique II, al que va a ser el futuro Enrique II. Ahora, en el testamento de Enrique I se había firmado, se había levantado la ley sálica, las mujeres podían gobernar con la idea de que Matilde se convirtiera en reina. Pero Matilde va a pelear una guerra civil porque va a ser usurpada por un primo, que era Stephens. La guerra civil entre Matilda y Stephens va a culminar con el triunfo de Matilda, pero Matilda nunca va a ser reina, va a aceptar que Stephens es rey, pero que a la muerte de Stephens el sucesor va a ser su hijo. Entonces Enrique II va a asumir el primero Plantagenet, que es la dinastía que va a gobernar en la época medieval Inglaterra. Se va a casar con Eleonor de Aquitania y van a fundar lo que es el Imperio Angevino, que es la mitad de Francia, porque ella era la mujer más poderosa de Francia, había sido mujer del rey de Francia, y después de divorciarse, anularse en matrimonio con el rey de Francia y haber tenido dos hijos o hijas mujeres con el rey de Francia, eh, se va a casar a los pocos días con el rey de Inglaterra, va a causar un escándalo y un problema internacional de envergadura. Pero claro, esta dupleta van a iniciar además la conquista de Irlanda. ¿Ya? Es el momento de la conquista anglo-normanda de Irlanda. Esto es el Imperio Angevino. Y por supuesto que van a desear Escocia. Además, en Escocia, en la época de la conquista normanda, muchas familias normandas fueron invitadas a residenciarse también en Escocia, por lo tanto, había una influencia importante y Enrique II anhelaba eso. Y
ese anhelo no era absorber Escocia, sino que estamos en la época del feudalismo. ¿Quién manda? ¿Quién es el overlord? ¿Quién es el underlord? ¿Ya? Y básicamente eso va a ser la pugna. Entonces los escoceses van a intentar mantenerse independientes, no ser vasallos, básicamente. William de Lion va a intentar mantener y tomar ciertos territorios en el norte, va a haber pugna, ¿ya? Y podríamos decir que esto se va a mantener en el tiempo. La muerte de Enrique II van a asumir, de hecho va a asumir el trono de Inglaterra, primero Ricardo Corazón de León, que era el hijo, digamos, el segundo hijo, porque el primer hijo va a ser considerado de Young King, que nunca gobernó. Ricardo va a gobernar, pero Ricardo va a ir a las cruzadas, lo van a herir, va a quedar preso. Después su madre se va a gastar la fortuna del reino por liberar a su hijo. El reino estaba quebrado en el marco de los gastos, pero de vuelta una herida se le va a infectar y va a morir. Y por lo tanto va a asumir el otro hijo de Enrique II con Eleonor de Aquitania, el hijo más chico, que era Juan Sin Tierra. Y Juan Sin Tierra pasó a la historia como un mal rey, el villano rey Juan, el rey de la historia de Robin Hood, que, by the way, Robin Hood no le robaba a los ricos para darle a los pobres. Eso es mentira. Eso es la reinterpretación marxista de la leyenda de Robin Hood. Robin Hood le robaba a los recaudadores de impuestos lo que no era de ellos, sino que era de las personas. Dicen que ladrón que le roba a ladrón tiene 1000 años de perdón. ¿Ya? Por lo tanto, es una versión más bien libertaria, no una versión de corte socialista. Pero claro, eso está en el marco del villano rey Juan. Juan Sin Tierra no fue tan mal rey, no podía ser mejor tampoco porque no tenía ni uno, no tenía plata, estaba quebrado, tuvo que subir los impuestos, y eso va a implicar, cuando se suben los impuestos, la rebelión de los señores del norte, y en el año 1215 los señores del norte se le van a plantar adelante, le van a obligar a firmar la Carta Magna, que es un documento magnífico que busca limitar el poder del rey, y plantea básicamente la idea de que nadie, ni siquiera el rey, está por sobre la ley, que nadie puede ser despojado de sus bienes, ni de alguna manera castigado sin un juicio previo. O sea, es la idea de la igualdad, de la primacía de la ley, y del respeto a los derechos individuales. Eso es lo que es la Carta Magna. Ahora, en esta firma de la Carta Magna, no se plantea, porque después las copias de la Carta Magna van a eliminar la firma, porque esto va a ser un tema político importante, va a estar el rey de Escocia, que era Alexander II, que incluso va a llegar con ejércitos hasta Dover, porque efectivamente Juan Sin Tierra era tan impopular que los señores del norte habían pensado llamar al rey de Francia para entregarle el trono y sacar a Juan Sin Tierra. Y si Juan Sin Tierra hubiese vivido más tiempo, probablemente en vez de llamar al rey de Francia, había terminado siendo el rey de Escocia, el rey de toda esta unión territorial. ¿Ya? Sin embargo, van a tener muy mala suerte porque Juan Sin Tierra se va a morir y por lo tanto va a asumir su hijo, que era un niño, y por lo tanto la regencia también de la madre. Y por lo tanto, el minuto en que Escocia pudo absorber Inglaterra, pasó la vieja comiendo lentejas. Pero va a haber una tradición de intentar unir políticamente a través de matrimonio Escocia con Inglaterra, y por lo tanto las princesas inglesas se van a casar con los reyes escoceses, los reyes escoceses se van a casar con princesas inglesas, y esa va a ser la idea de ir generando un vínculo, digamos, biológico para poder generar un vínculo político. ¿Ya? Y ahí nos encontramos con la figura de Eduardo I. Eduardo I era un rey fuerte, un rey tremendo, un rey que efectivamente aquí vemos esta ilustración, si ustedes se fijan, está el rey de Inglaterra sentado en el trono, pero al lado hay dos que tienen corona, y por lo tanto, y al otro lado, digamos, parte de la corte y los obispos. ¿Ya? Es súper interesante esta litografía porque lo que muestra es la presencia del rey de Scott, porque dice Alexander, ahí dice un número, dice Scott, o sea, el rey de Escocia estaba sentadito en la corte británica, o sea, eran como, porque además ese rey se va a casar con la hermana de Eduardo I, por lo tanto eran cuñados. Eran amigos, eran cercanos, y esta ilustración medieval deja claro eso. Pero efectivamente, cuando bueno, él se casa con la hermana de Eduardo I, la hermana de Eduardo I no va a tener descendencia, se va a morir, después se va a volver a casar, va a tener un hijo, van a pasar todo lo que no tiene que pasar, se va a morir, todo, y finalmente se van a extinguir la dinastía de los Caen-More. Y en ese minuto
se va a nombrar una nueva dinastía con John Balliol, y van a pedir que necesitan como un arbitraje y van a considerar que el mejor árbitro es, sin duda, Eduardo I, que es like a brother, rey de Inglaterra. Eduardo I va a citar a John Balliol a su corte, lo va a obligar a arrodillarse a sus pies y a reconocer que es vasallo. ¿Ya? Eso va a hacer que John Balliol, muy molesto por esta situación, cuando vuelve va a tratar de pedir ayuda a Francia. Y Eduardo I, cuando se entera que ha pedido ayuda a Francia, va a reaccionar. Eduardo I no era cualquiera, había iniciado la conquista de Gales, ¿ya? Y de hecho del norte de Gales, porque Gales es una historia independiente, una historia distinta, totalmente distinta, pero que cuando, podríamos decir, entran los anglonormandos, la parte sur de Gales va a ser conquistada desde temprano y por lo tanto era parte, se va a integrar a este mundo de la conquista normanda. Pero la parte norte va a permanecer independiente, había una serie de reyes dentro de Gales y como había tantos reyes, había uno que va a acumular lo que se denomina, ¿cómo se llama esto? El primero entre las partes, y por eso el título que ostentaba ese personaje era el del príncipe de Gales, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, lo va a derrotar, lo va a usurpar digamos, del título, y va a ir construyendo, va a avanzar en el territorio y va a avanzar a la forma normanda, va a construir castillos de piedra, va a construir fortalezas que son fortalezas militares de ocupación del territorio, que son los llamados castillos eduardianos, que son una belleza, ¿ya? Y que están precisamente en esta zona de Gales, en la parte norte. Este es el castillo de Conwy, ya ahí vemos, digamos, el castillo de Harlech, este es el castillo de Caernarfon. Y cuando llega Caernarfon va a usurpar al príncipe de Gales y va a nombrar príncipe de Gales a su hijo, Eduardo, el futuro Eduardo II. ¿Ya? Y desde ahí en adelante, en esa explanada, en ese castillo de Caernarfon, se hace la ceremonia de investidura del heredero al trono británico como príncipe de Gales. ¿Ya? Por lo tanto, es ahí. Entonces, este era un rey que era llamado hasta entonces como el Sanquilargo porque había conquistado Gales, pero va a reaccionar con esta idea de que Escocia llama a Francia y va a decidir invadir, va a entrar con ejército, va a despojar a John Balliol de su título y va a tomar la piedra del destino, se la va a llevar a Inglaterra y va a hacer construir un trono para poner la piedra debajo. Y hasta el día de hoy ese es el trono de coronación que está entrando, más bien saliendo, porque la entrada principal de Westminster no es por donde uno entra por el costado. Y de hecho uno sale por la entrada principal, donde está la tumba del soldado desconocido, donde está la tumba de Winston Churchill, y ahí, en el fondo, si uno lo considera desde la puerta hacia el altar, a mano derecha, está el trono de coronación, que lo vimos ahora en ejercicio con la piedra en el destino, del destino puesta, porque generalmente está el trono con el hueco, sin la piedra, donde se coronó a Carlos III. ¿Ya? Entonces, podríamos decir, este Sanquilargo va a pasar a la historia también como el martillo de los escoceses, un rey grande pero temible. Y las cosas iban muy mal para Escocia, y como yo siempre digo, hasta que apareció Mel Gibson y vino a salvar la situación, William Wallace, una figura que va a permitir que los escoceses ganen tiempo, que los escoceses se reorganicen. Él junto con Murray van a ganar la batalla de Stirling, que va a ser muy importante, que era un bastión, uno de los tantos castillos de roca basal de Escocia, que era un bastión digamos, de Eduardo I, y que va a lograr ganar esta batalla y recuperar el castillo, luego va a ganar la batalla de Falkirk, y obviamente que el martillo de los escoceses va a ponerle precio a la cabeza de William Wallace, que va a durar poco tiempo, pero va a ser suficiente para que se reorganicen los escoceses para lo que va a venir para adelante. Wallace va a ser tomado prisionero, llevado a Londres, juzgado, torturado, finalmente muerto, y se va a dividir en pedacitos para mandarlo al reino para que todos sepan lo terrible que era. Ahora, uno dice, oh, qué terrible este rey. Todos eran terribles, porque William Wallace, ojo, cuando gana la batalla de Stirling, toma el castillo de Stirling, donde estaba podríamos decir, el paciente del castillo, que era un británico, obvio, porque era una guarnición británica, lo va a tomar
lo va a desollar, o sea, le va a sacar la piel, y con la piel de la espalda de ese hombre se va a hacer un cinturón. O sea, William Wallace, esta es una época dura. O sea, entonces, digamos, la brutalidad, la política. Y esto es súper importante de entender. La violencia era la forma de hacer política. Y va a ser la forma de hacer política en la historia siempre. Y ahí vamos a ver, sobre todo en la historia de Escocia, van a ver que esto está, pero no solo en la historia de Escocia, está en todas las historias. La historia siempre fue Game of Thrones. Y implicaba matar a tu enemigo. Si tú querías ganar la política, tú lo matabas y lo matabas físicamente. Hoy día también es matar al enemigo, pero es matarlo en su reputación, buscar cosas que lo ensucian. Pero es una guerra sucia por abajo. Esta era una guerra sangrienta. Básicamente, cuando se inventa la democracia, lo que se hace es reemplazar la violencia física, que es la forma de hacer política, por el voto. Y por lo tanto, requisito sine qua non para ser democrático es básicamente condenar la violencia como una forma de hacer política. Por lo tanto, todos los que validan la violencia como una forma de hacer política no son democráticos, así de simple. Entonces, esto que escandaliza, porque realmente uno dice, pobre William Wallace, le abrieron, porque la idea de los traidores era hacerlo sufrir, por lo tanto, te abrían el pecho y te iban sacando órganos, pero la idea es que mantenerte vivo, para que sufrieran. Y después de que ya se morían, pero lento, la idea era, los castigos tenían que ver y básicamente los traidores implicaban un largo sufrimiento en la muerte. No los mataban porque en general las condenas a muerte eran estamentales y por lo tanto a los nobles se los decapitaba de una. A veces había que pegar dos hachazos, pero un verdugo te tiraba un hacha en la cabeza y en general la idea era morir rápido. Y a los del tercer estado se los colgaba y moría relativamente rápido. Bueno, los traidores no se hacía nada de eso, sino que se buscaba hacerlo sufrir. Ya, William Wallace lo va a pasar bastante mal en su momento final y probablemente nunca gritó su famoso grito de freedom que está en la película porque tampoco era Mel Gibson. Ahora, mientras eso sucedía y buscaban a Wallace y lo encontraban, lo juzgaban, los sacerdotes, la intelectualidad, digámoslo así, ergo, sacerdote, monje, implicaba intelectual. La intelectualidad escocesa va a buscar una salida. Básicamente tenían un problema. El rey, eh, digamos que el rey de Escocia había sido tomado prisionero por Eduardo I, pero una vez que lo logran liberar, no quería ser rey y quedaron sin rey. Entonces lo que hace Dan Scotto es plantear que cuando el rey se ha ido, por alguna razón, el poder vuelve al pueblo y el pueblo puede elegir otro rey. O sea, una teoría de soberanía popular muy temprana, un adelantado básicamente. Y ahí finalmente el poder va a caer sobre Robert de Bruce, que era una familia normanda instalada en Escocia, que tenía otro candidato que era básicamente Conway, y cuando Robert de Bruce impone sobre Conway después de matarlo dentro de una capilla, o sea, también la violencia era permanente. Bueno, Robert de Bruce le dice a los curas, no puedo ser rey, estoy manchado, mis manos están manchadas con sangre, tengo pecado, he muerto a mi contendor en la capilla, en tierra, en suelo santo. Y obviamente que la desesperación de los monjes, le perdonamos todos los pecados, pero conviértese en rey. Entonces, Robert de Bruce es la figura más importante para los escoceses. Hoy día se han hecho varias películas un poco para reparar, podríamos decir, el mal de Mel Gibson, que es un mal, pero es un bien, porque Corazón Valiente puso en la retina de la gente la historia de Escocia. Independiente que elevó mucho a Wallace en relación a Robert de Bruce. Y de hecho a Robert de Bruce lo dejan como un cobarde, pero que al final un poco se enmienda, pero las películas que se han hecho ahora último han intentado mejorar esa situación y mostrar lo duro que fue para de Bruce porque le mataron al hermano, le tomaron presa a la mujer, se tuvo que ir a las tierras altas escapando porque tenía preso su cabeza, se enfermó, estuvo a punto de morir en una cueva, se le habría aparecido una araña que lo hizo entrar nuevamente en razón, finalmente ya bastante mayor, va a volver y va a decidir asumir lo que es este concepto del retorno del rey, que está tan presente también en El Señor de los Anillos y en básicamente en la mitología tolkiana, podríamos decir, la creación literaria de Tolkien. Pero esa idea del rey legítimo que debe volver. Y por lo tanto va a volver y finalmente, bueno, se va a enfrentar no a Eduardo I, sino que a Eduardo II en la batalla de Barenberg,
que es la independencia de Escocia. Además va a lograr negociar que Escocia es la hija predilecta de Roma y que por lo tanto tiene el clero escocés tiene una primacía importante. O sea, aquí es también lograr prebendas políticas. Religión y política siempre estuvieron unidas y siempre van a estar unidas hasta el día de hoy. ¿Cómo? Pero si hoy día la iglesia no tiene importancia, no, la política es religiosa, sino la religión no tiene que ver con la iglesia ni con Dios, tiene que ver con algo que te une, que te da propósito, que te da pertenencia, que te da sentido, y eso lo hace la religión, lo hace Dios, o sea, lo hace Dios, ¿sí? Y crea una religión verdadera, pero también lo hacen otras cosas y que crean una religión de sustitución. El marxismo, de hecho, es una religión de sustitución, pero muchas otras también. Y el tema de la política da sentido de pertenencia, eso es lo que hace. En el fondo hay gente que necesita pertenecer a algo. ¿Ya? Hay otros que somos bastante independientes y que lo que más valoramos es ser libres y no pertenecer porque queremos ser nosotros mismos y que nadie te diga qué hacer. Pero a la mayoría de la gente le gusta pertenecer, a la mayoría de la gente le gusta que parecerse a otro. Le gusta ser, a la mayoría de la gente le gusta ser ganado, ¿ya? Eso es verdad. Entonces, bueno, Robert de Bruce va a pelear por la independencia y hoy día está su corazón, dice la leyenda, no tenemos certeza que eso sea así, pero en la abadía de Melrose está el corazón de Robert de Bruce supuestamente enterrado. Es el gran ídolo de la historia de Escocia. Ahora, después de esto y de esta independencia, que también no va a durar tanto tiempo, eh, básicamente no va a durar tanto tiempo porque primero la dinastía de Bruce va a durar poco, va a tener descendencia, sí, pero se va a extinguir. Entre tanto, va a venir la peste negra, lo que va a complicar a toda Europa. A la extinción de la dinastía de Bruce va a venir una nueva dinastía que van a ser los Estuardos. Y los reyes Estuardos van a coincidir con la pospeste. La pospeste es un periodo de abundancia económica que va a explicar, entre otras cosas, esa abundancia económica, el llamado Renacimiento, esta idea y también de abundancia. Cuando digo abundancia económica, mucha gente, muere la mitad de la población, entonces va a haber muchas plazas nuevas, va a haber digamos, muchas ideas por ostentar, por tratar de mostrar las platas nuevas. Las platas nuevas siempre son ostentosas, las platas viejas son bastante tranquilas. Entonces el Renacimiento se explica por eso. Entonces estos Estuardos van a ser príncipes renacentistas, que además van a empezar a considerar que Escocia se quedaba atrás, y por lo tanto va a haber una pugna histórica entre lo que era Escocia, el mundo gaélico, estos señores de Escocia que debían su nombre a lo gaélico, a lo irlandés, a lo escocés, que hablaban gaélico, van a preferir pertenecer al continente, acercarse a Inglaterra, potenciar el inglés, potenciar las imprentas y despreciar al mundo gaélico. Y por lo tanto se va a generar una división entre lo que es las tierras altas de Escocia y lo que denominamos las tierras bajas de Escocia. Y como diría Niall Olivier, the difference between the Highlands and the Lowland, it is not geography, it is history. Y sí, la diferencia entre las tierras bajas y las tierras altas de Escocia no es geografía, es precisamente historia. Y aquí un poco para mostrar, esto es un mapa de Escocia, lo estaba buscando. El corte no es así, no es un corte, porque uno podría decir, estas son las tierras bajas, estas son las tierras altas, eso sería geográfico. El corte es así. Todo esto, digamos, el corte es transversal, de manera vertical, así como la cruz de San Andrés. Entonces, todas las islas, aunque estén abajo, van a ser de la cultura gaélica. Y toda la parte sur, aquí está la entrada donde está Edimburgo, o sea, Edimburgo y ahí, ese corte transversal así, va a ser lo que se denominan las tierras bajas. Por lo tanto, es un tema cultural, ¿ya? Es un tema histórico, cultural, lo que hace esta división, ¿ya? Y por lo tanto, es importante tener eso en cuenta porque va a haber una animadversión entre este mundo de las tierras bajas, dominado por los estuardos, que toma partido por lo inglés, por acercarse a Inglaterra, por acercarse al continente, y el mundo de las islas. El señor de las islas era conocido como Alexander MacDonald. MacDonald va a ser, de hecho, invitado por Jacobo I a una reunión para negociar.
viene con su mamá. No solo lo van a tomar prisionero, van a violar a la madre delante de él, o sea, las heridas van a ser muy profundas. Y de ahí en adelante, además, esta alianza de los Estuardos con Inglaterra va a ser que ya Enrique IV, que es en el fondo en el marco de la Guerra de las Rosas, vamos a tener a este primo que era Henry de Bolingbroke, que va a usurpar a el rey que era Ricardo II. Entonces, efectivamente, Enrique IV Henry Bolingbroke va a aspirar, Enrique IV va a aspirar a Escocia, pero tenía otros problemas, tenía la guerra de los 100 años y estaba también, o sea, tenía la guerra de las dos rosas, tenía la guerra de los 100 años, el conflicto dinástico, el conflicto internacional con Francia, su hijo, Enrique V, considerado el mejor rey de Inglaterra, básicamente porque va a ganar prácticamente la mitad de Francia y más, gana no solo la mitad de Francia en la batalla de Agincourt en 1415, sino que además en el acuerdo gana que a la muerte del rey de Francia él se convierte en el rey de Francia. Lo que pasa es que este hombre se terminó muriendo y esa historia no fue así. Ahora, mientras tanto, la pugna entre los Highlands y los Lowlands va a continuar. Jacobo II va a aprender de Jacobo I, va a invitar a ciertos clanes que se cuadraban con los señores de las islas, gaélicos, los Dougals, entre otros, a una comida que es conocida como The Black Dinner. Y esa Black Dinner es lo mismo que aparece en Game of Thrones como The Red Wedding. Los van a invitar a comer y los van a matar a todos. ¿Ya? Y por lo tanto, estos príncipes van a considerar que el castillo de Edimburgo está como muy de modé, ¿ya? Y por lo tanto van a bajar por la Royal Mile y van a construir un palacio renacentista, que es Holyrood. Holyrood es construido en esta época, Renacimiento tardío, pero posteriormente va a ser enchulado en la época racionalista y por lo tanto tiene arquitectura georgiana también posteriormente. Entonces, en esta época, bueno, James III, ahí está, que va a potenciar principalmente la imprenta, James IV, o sea, todo tenemos James I, segundo, tercero, cuarto. Efectivamente va a continuar, este va a ser un rey considerado renacentista. Y efectivamente ya tenemos James V, que James V va a buscar matrimonio y Enrique VIII estaba muy expectante de casar a James V de Escocia con una de sus hijas, pero no le va a resultar porque finalmente James V va a optar por una princesa francesa que va a ser María de Guisa. María Guisa es de la familia Guisa, es la familia de la Liga Católica. Y por lo tanto, María de Guisa, con María de Guisa, este hombre va a tener a una hija, ¿ya? De hecho, ahí están las pretendientes matrimoniales para James V, que finalmente va a ser María de Guisa, y María de Guisa con James V van a tener una mujer que va a ser María Estuardo. ¿Ya? Cuando nace María Estuardo, Enrique VIII vuelve a ambicionar la unión con, porque quería Escocia, entonces o se casaba con su hija, el rey, y cuando no le resultó eso, bueno, la heredera al trono, que se case con mi hijo, con Eduardo IV. Pero eso no va a ser así, porque María de Guisa odiaba a Enrique VIII por la reforma, era una princesa de la Liga Católica, o sea, imposible, y van a mandar a María Estuardo a la corte francesa, Amboise, y la van a prometer al rey de Francia, al heredero, al delfín francés. Ella va a alcanzar, de hecho, a tener el trono, pero entendamos que en la época de Catalina de Medici, que es la época de Nostradamus, Nostradamus le predijo a Catalina que no solo iba a morir su marido, sino que iban a morir todos sus hijos. ¿Ya? Y por lo tanto, muere Francisco, jovencito, y María Estuardo no le va a quedar más que volver a Escocia. Una Escocia donde no solo la reforma había entrado a Inglaterra, sino que la reforma había entrado en Escocia a través de la figura de John Knox. Y John Knox había hecho la reforma y había llamado a, digamos, a tomar, a destruir las abadías. Esta es la época de la destrucción de las abadías. Ahí está Jedburgh, Melrose, ya ahí está St. Andrew, y había llamado a tomar literalmente las piedras de estas construcciones para construirse sus propias casas. Entonces, como yo les dije, María Estuardo va a quedar viuda, se va a morir su marido, y por lo tanto su suegra la va a mandar a cambiar, como diríamos, y se va a volver a Escocia. Y va a llegar a Escocia, va a buscar nuevo matrimonio. De hecho, Isabel I le va a proponer
a Robert Darnley, que era su amante, porque ella ya no se podía casar con su amante porque había cometido una serie de problemas de imprudencia, digámoslo así, porque el problema de Isabel I, un poco para contarle la copucha, con Robert Darnley era que siempre lo amó, pero él estaba casado. Entonces no se podían casar. Pero ella lo va a honrar, lo va a tener en la corte, eran amantes. Pero posteriormente la mujer de Robert va a morir en circunstancias curiosas, se va a acusar a Robert y por lo tanto Isabel I dice no me puedo casar contigo. Dice en ese minuto, pero era su hombre de confianza. Y por lo tanto, cuando llega María Estuardo, que era una amenaza, ella le pide a Robert, cásate con esta, porque yo necesito controlarla, tú eres la persona de más confianza. Pero ella no acepta ese matrimonio impuesto y elige casarse con Henry Stuart, que era Lord Darnley, y por lo tanto de esa unión, dicen que Henry Stuart era buen mozo, no doy fe de eso, sé que sí, era bastante poco inteligente, y bueno para los vicios y en particular muy bueno para el alcohol. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, van a ser el futuro James VI. Acuérdense que el papá de María Estuardo es James V. O sea, los Estuardos son muy fáciles. ¿Ya? James I, segundo, tercero, cuarto, quinto, María Estuardo y sexto, James VI. ¿Ya? Entonces, bueno, ella católica, profesaba su religión en silencio, pero tenía un consejero católico, un italiano, Rizzo, ¿ya? Y por lo tanto, mucho en la política, y aquí religión y política, básicamente los reformados consideraban que habían perdido cierto poder político, querían recuperar el poder político, y para eso había que eliminar a Rizzo. A Rizzo lo van a matar de una cantidad de puñaladas impresionante, pero la daga que estaba en el estómago de Rizzo era la daga del marido de María Estuardo. María Estuardo todo esto se había aburrido al marido, no solo porque era poco inteligente, parece que era buen mozo, pero no inteligente, sino que porque además la muerte de Rizzo fue la gota que eh, rebalsó el vaso. Ella ya era amante de James Hepburn, que era el Earl of Boswell, y junto a Boswell van a planear matar a el marido. Y lo planean bastante mal porque efectivamente lo que hacen es el marido está como en una pensión, van a volar esa pensión, pero no va a morir. Y por lo tanto, este es el dibujo de la investigación. Entonces aquí está el patio y obviamente que no solo el que ha herido, ahí está Popelé literalmente, este también está potopelado literalmente, ¿no es cierto? Y cuando lo encuentran que no murió, Boswell se va a acercar y lo va a apuñalar. Por lo tanto, muere en el jardín escapando de este lugar. Y por lo tanto aquí vemos este libro que se llama Una cuestión de culpa, porque efectivamente se va a culpar a Boswell y se va a culpar secreto a voces que ella era amante de Boswell y que básicamente planearon esto juntos. Entonces ella, ahí está en la película, una de las últimas películas sobre María Estuardo, en muchas, ella va a intentar tomar un ejército con Boswell, ella después va a decir que Boswell la violó y que ella se tuvo que casar con Boswell, se va a casar con Boswell, y ahí es donde John Knox va a hablar de ella como la reina prostituta, ¿ya? Por lo tanto, porque efectivamente va a tomar muy malas decisiones, la van a tomar presa, la van a llevar a este castillo de los Leven, ¿ya? Donde además la van a obligar a abdicar en favor de su hijo, donde va a permanecer presa por largo tiempo, pero donde se va a lograr arrancar y donde ella va a ir a buscar ayuda a su prima. Esta ilustración es una falsedad, porque ella y Isabel I, que eran primas, nunca se conocieron en persona. Se escribieron, sí, hay epistolario entre ellas, pero no es más que cartas. En todas las películas las muestran juntas, lo que no es verdad. Pero claro, cuando Isabel I se entera de que María Estuardo ha llegado, Isabel I tenía un problema muy serio porque ella consolida la reforma de Enrique VIII y por lo tanto es nombrada por el Papa como la reina hereje. El Papa pone precio a su cabeza. Es más, se va al cielo directo y con fast track quien mate a la reina hereje. Y por lo tanto va a estar en un problema porque ha llegado a territorio británico una supuesta sucesora al trono, porque ella no se ha casado, no tiene descendencia, al menos legítima, y por lo tanto su sucesora es María Estuardo, pero es católica. Entonces, la posibilidad de que los católicos conspiren políticamente en contra de la reina hereje en un plan con María Estuardo para hacerse el trono es total y certero. Por lo tanto, ella la va a tomar presa y la va a tener en prisión y no detrás de las rejas como muestra este cuadro, sino que
en un castillo, en un palacio, con todas las comodidades del mundo, prisión domiciliaria, digámoslo así, por 18 años. Y por lo tanto ella va a estar 18 años presa, relativamente tranquila, va a haber, sí, complot católico, los puritanos que gobernaban o que estaban en el gobierno de Isabel I, que tenían una red de espías importante, porque efectivamente los problemas religiosos eran también problemas políticos, estaban todo el tiempo buscando conspiraciones de parte de María Estuardo. Pero efectivamente, después de 18 años de prisión, va a haber un personaje, un noble que se llama Paddington, que va a hacer un complot, que le va a mandar una carta a ella encifrada, en la que le va a poner que ellos van a hacer un complot para matar a la reina, y que necesitan saber si ella los apoya, porque de matar a la reina, ella sería la próxima reina. Y ella apoya este complot y eso va a ser interceptado por la red de espías de Isabel I, específicamente Walsingham, que va a llevarle estas pruebas a Isabel I. Isabel I va a ver estas pruebas que implicaban traición y la va a condenar a muerte. Ellos se van a apurar rápido, Walsingham se va a apurar muy rápido por decapitar a María Estuardo, que además es terrible porque la decapitan al tiro, apenas Isabel firma esto, porque Walsingham conocía muy bien a Isabel I y sabía que probablemente le iba a venir lo temperamental y se iba a arrepentir. Entonces llega ella vestida de rojo, como la sangre de los mártires, como una mártir católica. El hachazo en la cabeza no fue uno, fueron tres, porque no cayó en la cabeza. Y cuando el verdugo toma la cabeza, se queda con la peluca en la mano. Así que una cosa realmente tremenda. Entonces, bueno, esta es la historia de María Estuardo, que la verdad es que no va a ser muy inteligente, va a tomar muy, muy malas decisiones y por lo tanto va a quedarse sin ningún trono, ni con el de Escocia, ni con el de Francia, porque se le murió el marido, ni con el de Inglaterra, que podría haber sido la heredera al trono de Inglaterra. Pero evidentemente que a la muerte de Isabel I, que siempre se hace sentir culpable de haber matado a su prima, em, ella muere sin descendencia, al menos legítima. Ella va a aceptar que su sobrino, el hijo de María Estuardo, Jacobo VI, se convierta en Jacobo I de Escocia. Y ahí se inicia este proceso que va a ir generando la unión. Va a crearse primero Gran Bretaña, que es la unión de la Cruz de San Jorge con la Cruz de San Andrés. ¿Ya? En el año 1707 se hace la unión política, ¿ya? Pero antes de eso es un proceso de unión. Y finalmente estas dos cruces forman lo que es la bandera de Gran Bretaña. Y a esa bandera de Gran Bretaña, en 1804, cuando se absorbe el Parlamento irlandés, se va a agregar la Cruz de San Patricio. Y las tres cruces forman lo que es la Union Flag, ya que es la unión de la Cruz de San Andrés, la Cruz de San Jorge y la Cruz de San Patricio. Ahora, Jacobo VI de Escocia se convierte en Jacobo I de Inglaterra, y como rey de Inglaterra va a completar la reforma. O sea, la reforma la inicia y corta Enrique VIII, que se queda con las lucas del clero, tal y cual, y se casa con Ana Bolena, consigue el divorcio, porque esa era la razón personal, político personal. Luego Isabel I hace el acta de supremacía y uniformidad, y finalmente es James VI de Escocia, James I de Inglaterra, el que hace la Biblia del King James, o sea, del rey Jacobo. Isabel I había hecho lo que se llama el Common Prayer y se había establecido que la iglesia anglicana tenía muchas iglesias dentro y todas cabían, menos los papistas, ¿ya? Y por lo tanto todos podían tener sus diferencias en tanto y cuanto tuviesen un punto en común, que era el libro de oraciones, el libro de oración común, ¿ya? Entonces, los Estuardos van a ser gobiernos bastante convulsos, porque de hecho James I va a tener un atentado en su contra. Los católicos pensaban que él le iba a dar la libertad, los católicos estaban prohibidos desde Isabel I, y de hecho no lo va a hacer, y en ese momento va a haber una conspiración católica por matar al rey, que no va a resultar. Luego, Carlos II, es el segundo Estuardo, Carlos II va a intentar darle mayor libertad política a los católicos, porque la prohibición religiosa no era solo religiosa, implicaba que los católicos eran ciudadanos de segundo orden, no podían heredar, no podían celebrar contratos, había una serie de cosas civiles que se les impedía hacer por el hecho de ser católicos. Él se casa con una católica, con Henrietta María, se van a enamorar, que era la hija del rey de Francia, y por lo tanto va a tratar de darle libertad a los católicos y eso le va a implicar que va a estallar la guerra civil, que ya vamos a hablar de eso.
Al fin de la guerra civil va a ganar el Parlamento y se va a imponer Oliver Cromwell, quien va a abolir la monarquía. Y luego va a venir la restauración de los Estuardos con Carlos II, la usurpación de los Estuardos en la época de James II, que ya lo voy a explicar, y finalmente el gobierno de las dos hijas de James II. Podemos decir, el abuelo, este es hijo de James, este es hijo de Carlos I, este es hermano de Carlos I, y estas son sus hijas, y este es el marido de Mary, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hablar. Esos son los Estuardos, y la reina Ana es la última Estuardo, la que completa la unión de Escocia y de Inglaterra, pero que muere sin descendencia a pesar de haber tenido una cantidad de hijos sobre 15. Murieron todos, ¿ya? Entonces, Carlos I le va a estallar la guerra civil y la guerra civil va a iniciar en Escocia. Él se casa, como les dije, con Enriqueta María, está muy enamorado de Enrique María. La reforma en Escocia se había ido, digamos, complicando porque de John Knox va a surgir un grupo más fanático aún que van a ser los Covenanters, y los Covenanters consideraban que tenían un acuerdo directamente con Cristo, que van a tratar de hacerle firmar al rey. El rey va a intentar darle equiparidad, digamos, equiparar los derechos civiles de los católicos con los puritanos, se va a echar con esto a los puritanos encima, va a iniciar una reforma de obispado que va a aplicar en Escocia, y por eso la guerra va a estallar en Escocia con lo que se denomina la guerra de los obispos. Y esa guerra de los obispos se va a convertir en lo que es la guerra civil, que generalmente se hablaba de la guerra de los tres reinos, porque se va a pelear en Escocia, se va a pelear en Irlanda y se va a pelear en Inglaterra. Pero esa guerra civil básicamente va a ser una guerra religiosa y política. Va a ser religiosa porque el rey, los chevaliers, liderados por el rey, querían dar igualdad de derechos a los católicos. Y el parlamento, liderados por los puritanos, no querían a los católicos, los querían fuera, ¿ya? Y eran anticatólicos, iban a perseguir a los católicos. Y de hecho, esto va a culminar con que el parlamento se va a imponer, y obviamente que va a ser también que el rey se disminuya en relación al parlamento, por eso tiene una dimensión política, pero es una guerra de tipo religiosa. Va a terminar tomando preso al rey, juzgando al rey, condenando al rey, decapitando al rey y anulando la monarquía. Y se va a nombrar a sí mismo Lord Protector. No quiere ser rey, ¿ya? Pero él incluso va a fundir los símbolos de la coronación británica para que no haya más reyes en Inglaterra. Sin embargo, un noble va a salvar una cucharita y a la muerte de Oliver Cromwell, él quiere que su hijo lo suceda. No quería ser rey, pero quería ser rey. Pero los británicos le dicen que no. Y por lo tanto va a volver Carlos II con la restauración. Carlos II, todo esto, cuando Oliver Cromwell mata a su padre, huye como niño vestido de mujer a Holanda, ¿ya? Y ahí mantiene la corte en el exilio, ¿ya? Ahora, Carlos II también se va a casar con princesa católica, pero va a tener un problema respecto a la descendencia, no va a tener finalmente descendencia y por lo tanto lo va a suceder su hermano. Su hermano era un hombre muy importante, James II, que había sido almirante en las guerras contra el propio Luis XIV. Un hombre importante, pero el gran tema es que James II no es simpatizante de los católicos, simplemente es católico. Y por lo tanto, bueno, lo dejan gobernar porque no importa que él sea católico, tenía dos hijas mujeres, lo obligan a casar a sus hijas con príncipes protestantes para asegurar que después de este rey vengan príncipes protestantes. Sin embargo, él casa a su hija mayor, Mary, con William of Orange, Holanda, Países Bajos, obviamente protestante. Pero posteriormente pide permiso para casarse en segundas nupcias. Y se va a casar con María de Módena, y de esa unión van a ser un hijo hombre, que estaba primero en línea de sucesión, que era católico. Y en ese minuto, su hija Mary, junto con su yerno, que es en el fondo William of Orange, van a producir el evento que se conoce como la Revolución Gloriosa. De hecho, hay muchos señores, entre ellos John Churchill, que era el pariente de Winston Churchill, que se va a cuadrar con la Revolución Gloriosa y que el propio William of Orange con Mary le va a entregar las tierras de lo que es posteriormente Blenheim Palace, se van a forrar en este periodo. Entonces, la Revolución Gloriosa es una revolución de usurpación, donde el legítimo rey de Inglaterra es usurpado de su trono por el hecho de ser católico. Y esto va a empapar
y va a complicar la política de Escocia, particularmente porque James II, cuando es usurpado, se va a ir primero a Irlanda, porque los irlandeses eran católicos, ahí hay apoyo. Lo apoyan los irlandeses y eso va a costar que William of Orange invada Irlanda y que pelee lo que se llaman las guerras wilemitas, donde va a ganar William of Orange y James II se va a tener que ir a buscar más apoyo y va a ir a Escocia y va a llegar a las tierras altas, donde estaban estos Highlands, de esta diferencia entre los Lowlands y los estuardos, esta animadversión histórica. Y por lo tanto, los clanes van a tomar, los clanes de los Highlands van a tomar partido por James y van a constituir un grupo que se conoce como los Jacobitas. Los Jacobitas apoyan a James II, que era católico, que era el legítimo rey de Inglaterra y que había sido usurpado solamente por profesar su fe. ¿Ya? Y por lo tanto, esto va a profundizar, porque ahora el norte, más bien las tierras altas, los Highlanders, el mundo gaélico, va a apoyar a este verdadero rey de Inglaterra, mientras que el rey usurpador va a apoyar a las tierras bajas. Y por lo tanto, la animadversión entre estos dos mundos va a crecer, los clanes también se van a cuadrar por un lado y por el otro, y en ese contexto se va a producir lo que es la matanza de Glencoe. Ya, la matanza de Glencoe es parte de esta historia entre la animadversión de los Highlands y los Lowlands, esta diferencia histórica que se va a profundizar con el movimiento jacobita. El movimiento jacobita es un movimiento que básicamente va a pelear escaramuza. La matanza de Glencoe, lo que es que el clan de los Campbell, que se habían cuadrado con Inglaterra, van a terminar matando a los McDonald's que habían ido a una gathering en la zona de Glencoe, ¿ya? Y por lo tanto los van a matar a todos, a las mujeres, a los niños, va a ser una masacre que evidentemente no va a ayudar a parchar a este país, ni mucho menos. Ahora, hay que entender que antes de esto, digamos, y un poco, no, no antes de esto, después de esto, o sea, durante este periodo, 1700, en el fondo 92 se produce en 1692, perdón, se produce la batalla, la matanza de Glencoe, pero efectivamente los escoceses van a empezar a hacer negocios con Inglaterra y en el año 1707 los escoceses le van a pedir a la hija de James II, a la otra hija, porque en rigor va a gobernar William of Orange con Mary. ¿Ya? Va a morir Mary, va a continuar William of Orange hasta la muerte de él y ahí va a asumir la reina Ana, que es la otra hija de James II. O sea, son todas hijas del rey usurpado. Y la reina Ana, de hecho, importante porque ella va a morir sin descendencia, a pesar de haber tenido una cantidad importante de hijos. Y ella es la que va a firmar la unión, y esto es lo que va a hacer, es precisamente unir la unión política, la absorción del Parlamento por parte de Gran Bretaña. La reina Ana muere sin descendencia y como no tiene descendencia, la van digamos, la van a suceder unos primos que eran alemanes, de una dinastía que se llama la dinastía Hannover, ¿ya? Y ahí está estos George, ahí está George I, que no hablaban inglés, hablaban alemán, y va a venir lo que se conoce como la dinastía Georgia. Mientras tanto, James II, que no le fue bien en Irlanda, que no le fue bien en Escocia en estas escaramuzas, que no fueron más que eso, va a cruzar el Canal de la Mancha, va a llegar donde Luis XIV, Luis XIV lo va a recibir como un hermano, hay unas fotos que están los dos reyes abrazándose, finalmente se va a instalar a vivir en Roma y va a formarse, se va a continuar lo que van a ser estos movimientos jacobitas. Su hijo, que se llamaba James Francis Edward Stuart, es conocido como The Pretender. Era el pretendiente al trono británico porque era el rey verdadero de Inglaterra, pero no tenía reino, y se va a casar con una noble de poca monta, una María Clementina Sobieski, polaca, y por lo tanto él va a seguir con esta causa y de esa unión va a nacer este hijo que es conocido como Bonnie Prince Charlie, que se llamaba en verdad, que nace en 1720, Charles Edwards Louis John Casimir Sylvester Severino María, alias Bonnie Prince Charlie. Y Bonnie Prince Charlie logra revivir la causa jacobita y el que estuvo más cerca. Y efectivamente logra el apoyo de Luis XIV, más bien de Francia. Luis XIV gobierna una cantidad de tiempo, por lo tanto estuvo con todos los reyes y siguió viviendo.
Este Luis XIV, que además el propio John Churchill va a ir a pelear las guerras contra Luis XIV, y obviamente que Luis XIV lo iba supuestamente a apoyar. La promesa era que iba a apoyar a Escocia, pero la verdad es que las fichas Luis XIV las va a sacar de Escocia y se las va a poner a España, porque se extingue la dinastía Habsburgo en España con el último Habsburgo, que va a ser la dinastía, la Casa Austria. El último Austria va a ser Carlos II, que era conocido como el hechizado, que como pueden ver, buen mozo no era, porque había ido incrementando por la política endogámica todos los defectos de los Habsburgo, pero el problema más grande es que este hombre no era tonto, ni era hechizado como lo han mostrado, porque iba a poner en collera en varias veces a Luis, el propio Luis XIV, va a entregar las arcas fiscales en el número azules, pero era estéril. Y por lo tanto, a su muerte va a haber una pugna por la sucesión española. Y uno de los candidatos es el nieto de Luis XIV, que va a ser este futuro, y que va a ser el futuro, era un Borbón. Por lo tanto, eso explica por qué van a haber Borbones en Francia y Borbones también en España, que va a asumir finalmente como Felipe V. Ahora, eso va a implicar que Bonnie Prince Charlie, que tenía el apoyo, no lo va a tener, y eso explica el por qué en 1746 la incursión de Bonnie Prince Charlie, que iba con el apoyo de Francia, que van a llegar con los ejércitos a Glenfinnan y que en Glenfinnan van a avanzar hacia el sur, amenazando a Londres, pero por la promesa del apoyo de los franceses van a decidir retroceder. Nadie entiende por qué retrocedieron hacia la zona de Inverness y se van a enfrentar al ejército georgiano, al ejército británico en la batalla de Culloden el 16 de abril de 1746, donde los Highlanders van a ser literalmente diezmados. Y van a caer todos los clanes, están los monolitos hasta el día de hoy de cómo van cayendo los clanes ya, en distintos lugares. Y obviamente que esto se vincula con la historia que hoy día está tan de moda y que tiene que ver con la serie Outlander. Ahora, esto va a implicar que Bonnie Prince Charlie se va a ir, soldado que huye sirve para otra vuelta, después se, digamos, va a morir y no va a haber descendencia posterior. Y por lo tanto, porque además el hermano, porque tenía un hermano, se hace cura y por lo tanto se extingue la, la línea verdadera de los reyes de Inglaterra. Ahora están enterrados en Roma, están enterrados bajando la escalera de la cúpula de San Pedro, está la tumba del rey de Inglaterra, y uno dice, ¿pero qué hace el rey de Inglaterra aquí? Bueno, se refiere a este, era el verdadero rey de Inglaterra en rigor, pero obviamente que la derrota en Culloden va a implicar también un castigo para los escoceses. Se van a prohibir sus tradiciones. Pero esto va a ir de la mano con los frutos que va a traer económicos la Unión. ¿Ya? La Unión del año 1707, estamos en 1746, con Culloden, va a implicar que no solamente la intelectualidad escocesa que va a cuajar, y que va a cuajar debido a la reforma de John Knox tiene muchas cosas malas, como no dejar ningún títere con cabeza y destruir todas las abadías y ser un fanático tremendo, pero como John Knox llama la libre interpretación de las escrituras, se van a hacer escuelas desde muy temprano y en cada uno de los pueblos, y va a haber una, digamos, educación formal en Escocia muy temprana. Esto va a hacer que el alfabetismo desaparezca de Escocia más temprano que en ninguna otra nación, y esto explica el por qué en Escocia, cuando en Inglaterra había dos universidades, que eran Oxford y Cambridge, en Escocia habían cuatro. ¿Ya? Y esa universidad era la Universidad de Edimburgo, de Glasgow, de Aberdeen y de St. Andrews. ¿Ya? Y por lo tanto, este es el periodo de esplendor llamado la Ilustración escocesa, un movimiento intelectual que, a diferencia de la Ilustración francesa, que es anti-universidades, porque la ilustración escocesa se hace en los salones y se hace contrario a las instituciones, es anticlerical, es contraria a la iglesia, es contraria a las universidades porque las universidades eran teocéntricas, y se gesta en los salones y tiene un corte socialista que considera que, como diría Rousseau, el hombre nace libre y bueno y se lo ve por todas partes encadenado y corrupto porque el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. Y eso tiene que ver con que el hombre era nómade, era libre, era bueno, pero el hombre se sedentarizó y empezó a acumular, porque la propiedad para Rousseau es el origen de todos los males. Y por lo tanto, el contrato social que se establece desde Rousseau es un contrato social de corte socialista. El Estado es más importante que el individuo, la igualdad es más importante que
la libertad. La ilustración escocesa es de un corte muy distinto, es una ilustración que va a considerar que el individuo es más importante que el Estado, que la libertad es más importante que la igualdad y que básicamente va a tomar las ideas de John Locke, el hombre nace libre, ¿sí? Y igual en dignidad y derechos. Y por lo tanto hay igualdad ante la ley, que es un principio que está en las dos ilustraciones, sin duda, pero que el hombre tiene derechos que son anteriores al pacto y esos derechos son a la vida, a la libertad, a la propiedad y que el Estado lo que debe hacer es proteger esos derechos. Por lo tanto, el Estado no puede ser muy grande porque si el Estado es muy grande pasaría a llevar los derechos de las personas y por lo tanto el Estado debe ser subsidiario. Entonces, la Ilustración escocesa es un movimiento muy importante que van a hacer dentro de las universidades y dentro de la Iglesia de Escocia. Y por lo tanto son las universidades las que van a acunar estos políticos, estos teóricos políticos, porque las universidades siempre han tenido teóricos políticos, porque en rigor las ideas se hacen desde las universidades, o se hacían desde las universidades, porque ahora lo pongo bastante en duda. Pero efectivamente figuras como Hutchinson, que van a hacer énfasis en la importancia de la libertad, que es lo que explica al ser humano como tal, Hume, que va a considerar que todo es individual, incluido el conocimiento, el propio Lord Keynes, que va a considerar que la propiedad es lo que se explicita de la libertad humana y por lo tanto es lo que dignifica a la persona y por lo tanto es sagrada y hay que respetarla y cuidarla. Figuras como William Robertson, como básicamente los hermanos Hunter, que van a ser pioneros en toda la educación. O sea, cuando Arthur Hughes escribe su libro de la Ilustración escocesa y cómo los escoceses construyeron el mundo moderno, no está exagerando, es verdad. No solo las ideas políticas, no solo, podríamos decir, las ideas económicas, porque aquí también está el propio Adam Smith, sino que el propio James Watts era un escocés, por lo tanto, la mismísima revolución industrial. Y todo esto dentro de las universidades, la Universidad de Glasgow, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Aberdeen y la Universidad de St. Andrew van a ser el foco. Además, la unión va a permitir, y el hecho geográfico de que Escocia tiene los vientos alisios y los vientos alisios permiten que los barcos de Escocia al Nuevo Mundo ganen al menos 5 días. El comercio desde la ciudad de Glasgow va a convertir a esta ciudad y va a generar gran riqueza. Los llamados tabaco lords eran millonarios, millonarios, millonarios hasta la pared del frente y efectivamente los escoceses se van a hacer ricos. Y Glasgow, esta ciudad mercante, va a llevar los barcos llenos, va a traer los barcos llenos de tabaco desde el Nuevo Mundo y va a llevar los barcos llenos de esclavos al viejo mundo. Por lo tanto, era negocio redondo, los barcos ocupar los espacios y familias como, o personajes como William Cunningham, como John Gasford o como Alexander Spears eran millonarios, pero impresionantemente millonarios con rentas de 400.000 pounds al año, lo que es una cosa realmente impresionante. Todo esto sucedía y Escocia florecía y Escocia crecía, mientras que la política de castigo de Culloden va a llevar a lo que se llama la clearance de los Highlands y de los Lowlands, básicamente lo que va a implicar que muchos van a emigrar. ¿Ya? El mayor producto de exportación de Escocia son escoceses, habían escoceses en todas partes y eso también va a favorecer a que los negocios y el comercio de Escocia la haga Escocia con el mundo, pero con escoceses. ¿Ya? Y por lo tanto va a haber escoceses en todas partes. Los escoceses van a llegar al Nuevo Mundo incluso desde, digamos, los primeros barcos de puritanos llegados con el propio Mayflower. De hecho, la ilustración escocesa va a tener una importancia radical en la independencia americana. Entre los próceres firmantes de la independencia americana está el propio John Witherspoon, que era uno de los escoceses detrás de esta ilustración. Entonces, el comercio y el comercio con los escoceses en el mundo va a hacer que los que manejaban el imperio británico eran todos escoceses. Escocia tenía la preparación, digamos, intelectual, teórica y también práctica del comercio y a través de estos nexos que se van a ir generando, Escocia va a ir generando mucho dinero. Pero Escocia estaba castigada, desde Culloden se les había prohibido usar los kilt, hablar gaélico, tocar las gaitas, se les había prohibido todas esas cosas con el fin de alguna manera meter la influencia británica y sin embargo la influencia escocesa se empezó a meter adentro del imperio. Va a aparecer el romanticismo y dentro del romanticismo están todas estas figuras nacionalistas y entre ellos va a aparecer la figura de Robert Burns, que es Bobby Burns, que es el alma de Escocia, es el romántico que va a empezar a revalidar las tradiciones populares, el gaélico, recuperar esas tradiciones que estaban olvidadas básicamente y castigadas
desde Culloden en adelante. Esta es la casa de Robert Burns, en la parte, incluso al sur de Glasgow, o sea, podríamos decir como tierras bajas, pero de ahí va a venir este ímpetu que es importante. Y no solo él, sino que Sir Walter Scott, que va a ser famoso en vida y que va a ser un novelista millonario en vida, va a ser el hombre más importante, de los hombres más importantes de celebridad de su tiempo, bestseller de todas maneras. A él se le va a encargar en un momento en que efectivamente Jorge IV decide visitar Escocia. Cuando Jorge IV llega, él pasándose por el aro, literalmente la prohibición de usar los kilts, le va a dejar un kilt al rey y el rey se lo pone. No solo se lo pone, sino que la prensa, estas son caricaturas de la época, se ríen un poco porque si el rey se lo pone, todos se tienen que poner. Y además le va a encantar, lo encuentra que esto es fantástico y lo va a esperar con una procesión de gaita en, digamos, el palacio, en el castillo de Edimburgo. Por lo tanto, lo escocés se va a poner de moda y es Walter Scott el que reinventa Escocia. No solo eso, sino que además va a escribir novelas inspiradas en Escocia y él es el que inventa que cada una de las familias tenía un tartán distinto. Y eso no es así. O sea, hoy día sí, hoy día todas las familias tienen su tartán con diseño distinto, pero en la época anterior usaban tartán, pero no eran distintos. Da lo mismo un poco la creación, los tartans, claro, después los tartans se van a ir acentuando por regiones, pero no era así y esa es una invención de Walter Scott, que además se va a construir cerca de Edimburgo, su casa de los sueños, que es esta casita maravillosa que se llama Abbotsford. Los escoceses se va a poner de moda, los pintores, John Ever Millet, parte de los pre-rafaelitas, se va a casar con Effie Gray, quien era escocesa, por lo tanto él va a poner de moda precisamente lo escocés, la reina Victoria va a ir a Escocia, le va a gustar, se va a comprar una casa, le va a encargar a Beloved Albert que la remodele, ese es Balmoral, y por lo tanto ella va a poner de moda lo escocés incluso para el mundo victoriano, para las crinolinas, y ahí vemos a la familia vestida. Y esto se va a poner de moda literalmente para todos, y de entonces y para siempre, ¿ya? Y por lo tanto lo escocés pasa a ser parte de este mundo británico, Escocia se funde desde este relato cultural. Pero claro, la migración, esta limpieza de los lowlands y de los highlands, porque siempre se habla de clearance of the highlands, pero en rigor la clearance se hace para ambos lados, ya de los lowlands y de los highlands. La idea es liberar los campos para poner ovejas y eso implica que va a haber ovejas y por lo tanto los escoceses van a seguir migrando y van a haber más mano de obra escocesa y más intelectualidad que van a poder básicamente hacer comercio con la madre patria. ¿Ya? Además van a surgir una serie de intelectuales que eran bastante lógicos, no solamente en el ámbito político, en el ámbito de la teoría política, en el ámbito económico, sino que el propio Carlyle va a ser, bueno, opinión política principalmente, Livingstone va a ser un misionero que va a ser el gran explorador de África, Lyell va a ser un geólogo tremendamente importante, y a esto le podríamos sumar las camadas anteriores, que obviamente van a estar atrás. Ahora, Escocia, una vez que se le quita la prohibición, de facto, digámoslo así, de usar los tartans y digamos, los kilts, el ejército escocés dentro del ejército británico se van a convertir en las fuerzas de élite, van a pelear en la guerra de Crimea, se van a convertir en la delgada línea roja, que efectivamente va a convertirse en ese ícono bélico que se cita hasta hoy día constantemente, pero se van a hacer las fuerzas de élite. Y van a ser fuerzas de élite no solo en la guerra de Crimea, sino que en la Primera Guerra Mundial también. Y obviamente que van a pelear y van a pelear con Kill. De ahí viene el rumor de que no usaban nada, porque efectivamente cuando les dejaban el uniforme estaba el kilt, estaban los calcetines, estaban los cuchillos, estaba todo, pero no venían calzoncillos y por lo tanto ellos va a venir la talla de que, es sin calzoncillo. Pero ellos van a pelear tanto en la primera, todos estos son soldados de la Primera Guerra Mundial, durante las guerras Escocia se va a convertir porque Glasgow era una ciudad industrial importante, pero se va a hacer una serie de industrias armamentistas en Escocia en todas partes, porque el Reino Unido se va a volcar a construir en el fondo armamento y obviamente que tanto Glasgow como Edimburgo van a participar de esto. Y también luego va a venir la Segunda Guerra Mundial y todo este periodo de guerras entre guerras y posguerra, digamos, hasta va a ser un periodo de pleno empleo con estas industrias pesadas que posteriormente van a terminar cerrando como parte de lo que va a ser la posguerra. Ahora, Churchill va a ganar la paz, o sea, va a ganar la guerra, perdón, va a ganar la guerra pero va a perder la paz.
porque Churchill va a ir a elecciones el año 45 después de haber derrotado al nacionalsocialismo y salvado al mundo de hablar alemán, todos. Efectivamente va a ir a las elecciones jurando que iba a ganar, pero va a ganar la guerra, pero va a perder la paz y van a ganar los laboristas. Van a ganar los laboristas porque las guerras producen pleno empleo y el temor al desempleo va a hacer que la gente prefiera firmar lo que tienen. Los laboristas prometían acompañar a los ciudadanos de la cuna a la tumba y lo que hace Clemens Attlee va a ser precisamente un gobierno socialista con un primer estado de bienestar, donde va a poner no solo un sistema de pensiones, sino que un sistema de salud universal y estatal, ¿ya? Que obviamente hoy día está quebrado y que básicamente, pero la idea era esa. Es un periodo que en la posguerra, a pesar de perder toda esta industria, van a haber acuerdos estratégicos en la época ya de los conservadores, porque después de Clemens Attlee van a volver los conservadores, va a volver el propio Churchill, después de eso va a venir Harold Macmillan, que lo vemos ahí en la foto con Kennedy, después va a venir en el fondo, bueno, van a venir varios conservadores y van a ir alternándose durante el siglo XX conservadores y laboristas, particularmente con Wilson. ¿Ya? Pero se van a hacer acuerdos para poner ojivas nucleares en Escocia, mirando a el reino, digamos, mirando a la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría. Y esto va a hacer que haya protestas en contra de estas, digamos, de estas armas nucleares. Este símbolo era contra las armas nucleares, que se va a convertir en símbolo de la paz. Pero los gobiernos, tanto conservadores como laboristas, van a seguir teniendo medidas socialistas. La inflación va a ser tremenda, los sindicatos van a ser enormes y finalmente el gobierno laborista de Callaghan va a terminar cayendo el año 79 después de un paro general que fue conocido como el invierno de Winter of Discontent, y ahí va a aparecer la figura de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher va a querer cambiar el rumbo del modelo económico. No tenía mayoría parlamentaria, pero efectivamente Galtieri toma las Malvinas y eso va a implicar que The Empire Strike Back, podríamos decir, porque el imperio británico había muerto desde el año 1947, después de la guerra vino todo lo que es la descolonización. Pero ahí ella llama a elecciones anticipadas y efectivamente va a empezar a disminuir el Estado. Va a cerrar todas las empresas que no son, digamos que no tienen números azules, le va a dar un tiempo y cuando no cumplen con esas metas se van a ir cerrando porque el Estado no puede gastar más de lo que produce, o sea, no puede gastar más de la plata que tiene, no puede subvencionar la ineficiencia, esas son las visiones de ella, y ella además va a establecer, va a ir a una serie de políticas importantes. Ella va a privatizar todas las industrias que habían sido estatizadas en el gobierno de Clemens Attlee. Ella va a iniciar este capitalismo popular y va a ser también la que va a tener que enfrentar un referéndum donde Escocia planteaba la idea de independizarse. Sin embargo, en ese referéndum va a ser más corto que los referéndums posteriores, pero va a ganar quedarse con el Reino Unido un 51,6%. Y posteriormente va a ser en Escocia también donde va a empezar a tener ella una serie de problemas, porque en el gobierno tardío de la Thatcher ella va a tratar de hacer un impuesto municipal eh, que era, era proporcional a los salarios, pero que lo pagaba, era universal. Y por lo tanto, frente a esto que muchos se estaban acostumbrados a vivir del estado de bienestar y que de pronto de ahora tenían que pagar impuestos, que juraban que no pagaban ningún impuesto aparte del impuesto al valor agregado, digámoslo así, va a haber un movimiento que se va a levantar en Escocia primero y posteriormente en el Reino Unido y que va a terminar con Margaret Thatcher renunciando y con John Major tomando, en el fondo, terminando su mandato. Luego van a haber elecciones y van a ganar los laboristas el año 97 y Tony Blair promete como promesa de campaña devolverles el Parlamento. Y por lo tanto gana un 74% de devolver el Parlamento y hoy día hay un Parlamento en Westminster y hay un Parlamento en Escocia para las cosas propias, tiene una especie de home rule, siendo que también están en Westminster. Y de hecho la promesa de campaña de David Cameron era el referéndum, la independencia, y va a convocar el año 2014 a un referéndum que finalmente va a ganar, quedarse con el Reino Unido, no a la independencia, con lo que efectivamente la reina va a estar muy contenta para ser, ella sigue siendo la reina de Escocia. Luego va a venir el Brexit,
y el Brexit va a ser un tema no menor porque efectivamente Escocia dice yo quise quedarme porque quería seguir perteneciendo a Europa. La Nicola Sturgeon va a decir queremos home rule, queremos freedom, y va a empezar a hablarse de Disunited Kingdom. Y esto va a estar sobre el tapete. La verdad es que el Brexit no lo entendían ni los británicos. Recordemos a la pobre Theresa May cuando le preguntaban qué es el Brexit y ella contesta, Brexit means Brexit. El Brexit significa Brexit. Ya, bueno, ¿qué es? Les costó mucho porque además vino la pandemia y por lo tanto esto fue un tema tremendamente complicado, pero finalmente cuando estaban anunciando, para que vean que no fue, Nicola Sturgeon que iba a hacer en el fondo un próximo referéndum, y estaba negociando ahí con la reina hizo jaque mate y se le ocurrió morirse en Balmoral y que sus primeros honores fueran rendidos precisamente en Edimburgo. Y por lo tanto hay que entender que el amor por esta unión británica se va a manifestar en la persona de la reina. El respeto también, podríamos decir hoy día a Carlos III, aunque las voces digan lo contrario, porque hay que comprender que si esta historia alguna vez tuvo una historia junta, es porque James VI, rey de Escocia, se convirtió en rey de Inglaterra y no fue al revés. Y por otro lado, en el año 1707 fueron los escoceses los que pidieron la unión. Así que esta historia del independentismo está siempre, es una utilización más que todo política y obviamente que de grupos más bien de izquierda, que como en todas las cosas tratan de utilizar las cosas. Pero en rigor, Escocia, y como diría el propio Tom Devine, que es muy nacionalista, un gran historiador escocés, él va a decir que independiente de las voces que griten muy fuerte, por fuerte que griten, Escocia no puede ser independiente porque no le da. Tiene 5 millones de habitantes en una tierra, como hablábamos al comienzo, que tiene, como dijo un español una vez en un ascensor cuando fuimos de viaje, que tiene 9 meses de invierno y 3 de infierno. Bueno, la verdad es que Escocia siempre ha necesitado más al Reino Unido. Y es más, los escoceses han sido los que han manejado en gran medida no solo el reino, digamos, el imperio británico cuando lo fue, sino que además son los creadores y los gestadores del mundo moderno y las ideas de Escocia son las ideas de la libertad que son tan importantes. En la charla que hice en Edimburgo el otro día se habla de Edimburgo como la nueva Atenas. El propio Winston Churchill dice que el mundo occidental, occidente, le debe tanto a los griegos como a los escoceses. Por lo tanto, hay que mirar a Escocia porque es una pequeña, gran nación. Así que la próxima semana vamos a tener otro encuentro red cultural con Bárbara Bustamante. Yo voy a poner hoy día mismo, voy a hacer el afiche, porque no lo hice, así que no lo puse al final. Vamos a hablar de Marco Polo, de su vida, del mito, de la verdad, de las teorías, del viaje, del concepto del viajero por excelencia. Y algunos dirán si es que viajó. Bueno, ahí dejo abiertas las interrogantes porque la Barbarita lo va a contestar con mucho conocimiento y con gran